Hoy a las 6 de la tarde la diócesis de Huelva ofrece un funeral para las víctimas del trágico accidente de Adamuz que dejó 45 víctimas mortales y decenas de heridos. Un funeral al que acudirán los reyes de España. En un principio no estaba previsto porque este sábado se debería celebrar el funeral de Estado, toda una pantomima por la que los familiares de las víctimas no estaban dispuestos a ser partícipes. No solo querían que fuese laico, algo que ya de por sí chocó a los propios familiares, sino que Pedro Sánchez quería hacer el mismo teatrillo que hizo en Valencia con las víctimas de la Dana, un lavado de imagen con un paseillo de políticos que poco o nada pintan en una tragedia como esta. Los familiares dieron el primer paso para evitar tal esperpento y al gobierno no le quedó otra que recular. Pues puesto el funeral de Estado, desde Zarzuela confirmaron que sus majestades sí que estarían hoy, y lo que forzó a que desde Moncloa enviasen algún representante. Lejos de ser el presidente del gobierno, la elegida no es otra que María Jesús Montero, quien en estos últimos días ha demostrado el poco escrúpulo que tiene para beneficiarse de una desgracia con tal de salir en la foto. Habrá que ver cómo se toman los familiares la presencia de políticos, pese a que hace menos de una semana ya habían dado la espalda a esta postura. De manera paralela, desde las 11 de la mañana y por petición del Partido Popular, Óscar Puente comparece en el Senado para dar explicaciones sobre el accidente de Adamuz. Habrá que ver qué informe utiliza en esta ocasión, porque si bien es cierto que no es experto en la materia, el propio ministro ha llegado a contradecir a los que sí lo son. Habrá que ver si esta vez la reforma del trazado de Madrid-Andalucía fue total o parcial, y habrá que ver si Óscar Puente vuelve a utilizar su soberbia propia de su papel que interpreta en las redes sociales, o por el contrario intenta aportar, por poco que sea, un poco de luz al mayor accidente de alta velocidad de nuestro país. Un Óscar Puente que comparecerá ante el Senado 13 días antes de que lo haga el presidente del gobierno en el Congreso el próximo 11 de febrero. De nuevo, Pedro Sánchez se cubre la espalda, gana tiempo e intenta salvar sus muebles por encima de todo y de todos. ¿Qué tal están? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo día Dando Caña. Hoy es jueves 29 de enero, miramos el Santoral y hoy es San Valero de Zaragoza. Como siempre, 2 horas de programa, 2 horas intensas en las que les intentaremos resumir y contar toda la actualidad política, tanto nacional como internacional. Pondremos el foco en ese funeral que tendrá lugar esta tarde a partir de las 6 de la tarde en Huelva, un funeral religioso organizado por la diócesis de Huelva. Pero también hablaremos, por ejemplo, de Ábalos. Ya saben, ayer en exclusiva y como última hora le contábamos que José Luis Ábalos había entregado ese acta de diputado, y de muchos más temas que iremos desarrollando como siempre a lo largo del programa. Antes presentamos a las personas que me acompañan hoy aquí, y está con nosotros después de unos cuantos días ausentes don Julio Ariza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, feliz de estar aquí además con estos contertulios tan ilustres. Es una gozada estar con vosotros y siempre lo digo, y poder hablar, o sea, simplemente el hecho de poder hablar, ejercer la libertad de expresión en toda su amplitud y siempre con respeto hacia las opiniones de los otros, pero exponiendo tu propia opinión con libertad, ¿no? El funeral es una buena noticia porque dice mucho de ese pueblo de Huelva, onubense, que ha decidido tomar su propio camino y tomar sus propias decisiones, porque el pueblo es soberano y el pueblo ha dicho: no quiero una ceremonia funeraria para la muerte, quiero una santa misa para la vida de esos difuntos que pues tienen la esperanza en la vida eterna. Y claro, son dos ceremonias antagónicas, ¿no? Las ceremonias para la muerte, las ceremonias funerarias se acaban en sí mismas. O sea, cuando se terminó la ceremonia se terminó todo, porque el muerto ya no está, no existe. Y en cambio las ceremonias religiosas, una misa funeral, es una ceremonia para la vida, para la resurrección. Por tanto, estamos hablando de dos conceptos que nada tienen que ver. Yo estoy muy feliz de que el obispo y el pueblo onubense le hayan... Hola. Una voz extraña se nos ha colado. No era el obispo, nos quería saludar a todo les haya dicho a los caray, les haya dicho al pueblo de Huelva: vamos a celebrar algo que no es precisamente lo que está planteando el gobierno, que, insisto, es una ceremonia para la muerte, para la esterilidad, ¿no? Me hace muy feliz. Y por otra parte, esto enmarca la situación de España, de dónde estamos en España, ¿no?
¿Y dónde estamos? Estamos en un país que no se toma en serio a sí mismo, un país en vías de subdesarrollo, que lo que quiere es tener unos gobernantes irresponsables a los que les vota, les sigue votando, unos gobernantes no solamente irresponsables, sino para que esos irresponsables sigan en el gobierno es necesario que aquellos que quieren que España deje de existir les apoyen. Y es evidente que, claro, que los que quieren que España deje de existir van a apoyar siempre a personas que van a destruir España. Entonces, esa combinación entre los que quieren que España deje de existir y los que quieren destruir España o simplemente dejan que se destruya porque son unos inútiles y unos irresponsables, pues aquí la gente ha comprendido, y la gente más sencilla ha comprendido que mientras muchos de sus hijos, de sus familiares, están preparándose para obtener puestos de trabajo, pues, o en Renfe, o en Adif, o en cualquier empresa, o en Traxa, o en cualquier empresa del Estado, o en tal, pues resulta que en Adif, en Renfe o en Traxa, a quien cogen es a 100 enchufados amiguetes de no sé quién, y sus propios hijos, primos o familiares que han dedicado un esfuerzo a prepararse para eso, pues quedan fuera, porque de lo que se trata aquí es de pagar los servicios prestados ideológicamente, el sectarismo o simplemente la simonía, es decir, el nepotismo, ¿no? El hecho de que sean parientes de los que están en el poder. Bueno, pues estamos ahí. España no está gestionada como una gran compañía, es una compañía de 2 billones de facturación. España está gestionada por unos tíos que no tienen ni puñetera idea de gestionar. Y cuando no tienes ni puñetera idea de gestionar y estás al frente de una empresa así, lo que ocurre es lo que ocurre, que no se hacen las cosas bien, se hacen muy mal. Efectivamente. También volvemos a la normalidad y recuperamos a Josep María Francás. ¿Cómo te encuentras? Bien, pero claro, se fue la tormenta Josep y aparece el Josep otra vez. Está muy estudiado esto. A ver, voy a intentar hacer un paralelismo que igual a alguien le va a asombrar, a mí no me asombra, pero igual sí. Y diríamos el prisma sería que lo que mal anda mal acaba, lo que mal empieza mal acaba. Esta semana nos han intentado colar 2 goles. Uno lo han colado. Un gol ha sido la ocupación, la inquiocupación en concreto, y el otro gol ha sido los 500.000, 600.000, 700.000, o ya se habla de 800.000 ilegales legalizables, ¿no? Y creo que tienen un sustrato común que me parece muy interesante. Si uno se mueve por el corazón y se mueve por la caridad, es evidente que encontrarse con una familia que tiene que irse de su casa porque ha perdido el trabajo por lo que sea, duele. Y se pide que alguien les ponga soluciones, sobre todo si esa familia tiene hijos. Eso es normal, ¿no? Y podríamos decir que el Estado se le pide que lo resuelva. Si lo resuelve bien, tendremos una familia bien resuelta. Si lo resuelve mal, como lo han hecho, en base a que sea el dueño de la casa el que soporte los gastos de esta persona, con una ley muy aperturista, muy abierta en ese tema, lo que consigue es que la inquiocupación se convierta en una moda, que no haya quien alquile y que, por tanto, incluso a esas personas que no estaban en condiciones tan malas, pero que están en condiciones justas, ya no puedan alquilar porque les han subido el precio en todo. Es decir, por haber hecho una chapuza de solución, hemos empeorado un problema que el Estado tendría que resolver, por muy caritativo que fuera el resolverlo, pero como no se ha usado ni la cabeza ni el corazón para resolverlo, hemos acabado mal. Y con el tema de la inmigración ilegal pasa absolutamente igual. Es decir, es evidente que un pobre personaje, pobre mujer, pobres hijos que han aparecido en España, que están tirados, que no pueden trabajar, hay que intentar darles una solución, eso es evidente. Pero si la solución que se da es tan poco pensada como esta, lo que se consigue hacer es que todo aquel que haya querido venir a España por métodos propios, siguiendo la ley, salga penalizado. Todo aquel español que no da para más y que está en un nivel, diríamos, profesional justito, se encuentra con una competencia que le hace inviable incluso el trabajo, y además se abren las puertas a que un continente entero se plantee que entre pasar hambre a lo bestia y la opción de que te paguen bastantes cosas simplemente por el hecho de entrar, te compensa saltar 1 y 1000 vallas. Es decir, por haber resuelto una cosa mal, hemos incrementado un problema a lo bestia. Las dos cosas tienen la misma solución, que es poner cabeza y poner corazón. Y evidentemente, diríamos, solucionar el problema al que sufre,
pero se puede solucionar el problema que sufre con cabeza. Y solucionar el problema que sufre con cabeza es lo que se hizo con España desde Alemania, por ejemplo, después de la Guerra Civil. Es decir, te dejaban ir ahí con un trabajo concreto, y con ese trabajo concreto y absolutamente legalizado se aseguraban de que tus condiciones no fueran las de un gueto miserable, que es lo que ocurre ahora. Pues con la ocupación pasa lo mismo. Entonces, me parece muy bien que todos tengamos corazón, pero si no lo embridamos con la cabeza, lo que conseguimos es estropearlo todo más. Víctor Manuel Selegraz, muy buenos días, bienvenido. Bienvenidos, bien hallados, muchas gracias por estas palabras libres, que vuelvo a ratificar lo que ha dicho don Julio Ariza anteriormente, y es que los televidentes sepan que siempre y en todo momento nos dan libertad absoluta para decir nuestra opinión. Cosas que a veces en otros medios de comunicación y en otros programas pues no ocurre simplemente con mirarlo. Por lo tanto, gracias, Julio, por permitirnos que, equivocados o acertados, digamos lo que pensamos. Punto 1. Punto 2. No me voy a extender mucho, Natalia, pero sí quisiera decir que todo esto que yo estoy viendo, a mis 68 años de vida, me parece toda una gran demagogia para buscar votos en un futuro inmediato. Yo creo que las cosas se pueden hacer sin perjudicar a los demás, y a mí me parece que hay una poquísima claridad en lo que nos están transmitiendo. Yo creo que no hay certeza absoluta en cuanto a lo que es el tema de los ocupas, el tema de las personas que lo están pasando mal y muy mal, y especialmente, siempre lo digo, las personas mayores a las que se les olvida en la sociedad cuando están en una situación de indefensión. Yo creo que esto no es una cuestión de ideología política. Esto es una cuestión de humanidad política y de querer hacer bien las cosas pensando en aquellas personas que son más débiles, sin que ello suponga que no se piense en el orden público en general. Por lo tanto, en cuanto al tema del funeral, yo creo que las víctimas y los familiares de las víctimas de este trágico accidente que ha ocurrido, lo que quieren ver son hechos. Evidentemente, la ilusión, la esperanza de los que somos o creemos en un más allá católicos, o los que crean en otro tipo de otro más allá, pero siempre que hay otra vida que pueda continuarse, y pensando en esos seres que han desaparecido, yo creo que los que estamos aquí lo que queremos es realidades, al margen de que en este caso se hagan todos los funerales que sean menester, pero los que se han quedado en esta vida sufriendo, como el caso de esa niña que se ha quedado huérfana, o otros más que se han quedado en una situación económica penosa y que no tienen todavía la claridad absoluta de lo que ha pasado y los que se le van a indemnizar, porque se está hablando, y ya termino, de cuestiones económicas, pero ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Es decir, eso es importantísimo. Se habla del mundo del derecho. La administración de justicia, si no es rápida o con un tiempo normal, vamos a ponerlo entre comillas, no es justa, no es justa. Ignacio Vasco, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Natalia, muchas gracias. Vamos a comenzar el programa hablando de la borrasca Cristín, porque ya saben, ayer prácticamente tiñó de blanco todo el país. Pues de nuevo, no la nieve, pero sí fuertes vientos y lluvias nos van a acompañar durante las próximas horas. Además, a estas horas investigan hasta 3 víctimas provocadas por esta borrasca. En Torremolinos, una mujer murió tras caerle encima una palmera debido a las fuertes rachas de viento que azotaban la provincia. En Sevilla, un joven de 21 años también ha perdido la vida al caerle sobre él una placa mientras trabajaba, y la colisión entre un turismo y un camión entre Muñeca y Guardo deja otro fallecido. Continúan carreteras cortadas y clases canceladas en algunos puntos del país, y además se están llevando a cabo desalojos en Andalucía y en Extremadura. Y ojo, porque no sé si lo saben ustedes, pero ayer estuvimos a punto de sufrir un nuevo apagón, un apagón total en nuestro país. Red Eléctrica tuvo que desconectar de urgencia a varios grandes consumidores de electricidad por la insuficiencia de la generación en ese momento, algo que achacan al parón de la energía eólica, según fuentes conocedoras de esta situación. El incidente se habría producido entre las 8 y las 10 de la mañana, cuando el bajón de energía llegó a caer hasta un 15% del porcentaje total y habitual al que nos tienen acostumbrados. ¿Sabéis de esta noticia? ¿Sabéis que estuvimos a punto de quedarnos otra vez a oscuras? No tenemos todavía constancias ni nos han dado explicaciones sobre el apagón del 28 de abril del pasado año, y sin embargo, de nuevo, pese a que insistían en que no iba a volver a ocurrir un apagón en nuestro país, a las puertas estuvimos. Ignacio. Hombre, yo creo que lo más importante es que la opinión pública se está enterando de estas cosas. Es decir, lo único que ha cambiado con el apagón es que ya hay gente que está poniendo en el foco esto que es gravísimo, que es que no estamos controlando nuestro sistema eléctrico al nivel que deberíamos hacerlo. O sea, siempre a los grandes
Los grandes consumidores, la industria, siempre tiene contratos en los que les permite poder desconectarles del sistema para cubrir problemas puntuales. Pero el tema es que tenemos la capacidad de poder hacerlo, tenemos nucleares, tenemos eólica, tenemos hidráulica, un momento de lluvias espectacular, ¿por qué no se compensa? Es decir, hay un trasfondo ideológico absolutamente en todas las decisiones que toma este gobierno en todos los ámbitos, y ya en esta mesa hoy ya se han comentado, pero es que todo tiene una pátina de ideología que nos va a llevar al desastre, y nos está llevando al desastre paulatinamente en cada una de las cosas que nos están pasando, y esta es una más. Lo que celebro es que nos enteramos, eso sí que es muy positivo, es decir, poder poner en el foco todos estos temas y conocer los problemas que están ocurriendo en este país cada vez de manera más clara, es lo único positivo que podemos sacar de todo esto. Víctor Manuel. Yo, compartiendo parte de las palabras que ha dicho Ignacio, con el máximo de los respetos, lo que creo es que no nos enteramos. ¿Y por qué nos enteramos a tiro hecho? ¿Cuál ha sido la causa del apagón? ¿Lo sabemos? No. Vamos, perdonadme, claro, el que vale, vale y el que no para abogado. Yo a lo mejor como soy abogado no me entero de las cosas, pero ¿sabemos exactamente información del gobierno responsable de esta situación a los ciudadanos de cuál ha sido la causa del apagón y lo que se va a hacer para que no vuelva a ocurrir? Yo, vamos, perdonadme, si estoy equivocado, decírmelo, yo no lo sé. Entonces, ¿estamos enterados de que de que ayer existía el riesgo de otro apagón? ¿Y cuándo nos enteramos de ello? ¿Ayer? ¿Hoy? ¿Antes? Por lo tanto, para mí, desde un punto de vista político, hay una clara indefensión al ciudadano y a la ciudadana de a pie. Que lo sepan otras compañías importantes, puede ser, no lo sé. Pero lo que es la persona de a pie, el que está por las mañanas que nieva y no llega al trabajo, o el que tiene un problema en casa, o el que se divorcia, o el que se le ha muerto un familiar y no llega a final de mes, que le pregunten a estas personas que están en la calle, al paisanaje español: oiga, ¿usted sabe por qué ha habido el apagón? ¿Usted se enteró que ayer estuvimos a punto de otro apagón? Dejo la pregunta en el aire. Y es que parece que cada vez que el gobierno abre la boca o sube el pan, porque no va a haber más apagones eléctricos. Estamos en la mejor época ferroviaria de nuestro país y los hechos parece que la acompañan. Ayer, hacia mitad de mañana, sí que empezó a salir cierta información de que había habido este peligro. Y se hablaba de esto, de que relacionado con las eólicas. Y que las nucleares se habían tenido que disparar para que el parón eólico no produjera no sé qué. Pero es una cosa curiosa, porque hay mucha gente que ayer en distintas tertulias y tal, como tuve tiempo, me vi muchas, se preguntaba cuál sería el siguiente tema, porque habíamos pasado de ferrocarriles a electricidad, carreteras y tal, y empezó a sonar un tema bastante peligroso, porque empieza a haber fotografías y cosas de pantanos, con lo cual cuidado, que puede ser la siguiente. Puede ser la siguiente. La actualidad política nos lleva directamente hasta el Senado, porque allí desde las 11 de la mañana Óscar Puente está compareciendo a petición del propio Partido Popular para dar explicaciones del accidente de Adamuz. La última hora nos la cuenta Alba Sánchez desde Reacción. Cuéntanos qué se sabe hasta ahora o qué está diciendo el ministro a estas horas. Muy buenos días. Muy buenos días, así es. A Óscar Puente se le exige depurar responsabilidades por parte del Partido Popular, y en esta primera intervención en el Senado ha querido dejar claro que los protocolos y las actuaciones con respecto a las infraestructuras ferroviarias están documentados de manera pública. El Partido Popular no está contento, le exige explicaciones más concretas y pide explícitamente el informe sobre el estado de las soldaduras de las vías. También saber por qué el ministro defiende que la infraestructura fue renovada de manera completa cuando realmente solo se renovó de manera parcial, y también le exigen saber si era conocedor del estado de las vías, porque a pesar de que Puente en esta intervención ha insistido en que él era conocedor de esas incidencias y que habían sido solucionadas una vez habían sido notificadas, los maquinistas denuncian que no es así. Además, Óscar Puente, también ha querido lanzar unas palabras al presidente Pedro Sánchez, que hoy no ha asistido a esta comparecencia, una comparecencia a la que estaba convocado. Moncloa lo que alega es que el presidente ya comparecerá el día 11 de febrero en el Congreso. Y Puente lo ha justificado como que en el accidente de Angrois tampoco hubo una comparecencia del presidente y de las responsables. Eso sí, el Senado sí que ha emitido una carta recordando al presidente las posibles consecuencias que podría acarrear su no asistencia a esta comparecencia.
Gracias, Alba. Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra en ese Senado, pero ¿qué podemos esperar de esta comparecencia del ministro? Yo creo que poquito, pero a mí me interesa más, bueno, me interesa más lo que te interese, pero me parece más chocante lo de que Pedro Sánchez no haya querido comparecer. Y no tiene nada que ver que en otro accidente no compareciera, porque si no le pidió a nadie que lo hiciera, no tendría por qué ir, pero que es preceptivo y obligatorio comparecer en el Senado cualquier autoridad nacional. Entonces, yo creo que acaba de incurrir en un tema que no sé hasta qué punto es, qué tipo de delito es. Pero me parece que no es... En el orden del día del Pleno Extraordinario del Senado sí que aparecía en el primer punto la comparecencia de Pedro Sánchez. Porque se la habían llamado y tiene que ir. Lo mismo que cualquier ciudadano que estamos aquí, ¿eh? Senado y Congreso. Otra cosa es una autonomía, que solo tienen que ir las autoridades autonómicas. No te pueden pedir que vaya un señor de Córdoba si es en Barcelona. Pero esto no, a mí no me suena que se pueda hacer, vamos, que sea legal no asistir. El propio habría que ver esta carta que dice, ¿no? Ya ha mandado ese escrito, esa carta al propio Pedro Sánchez para advertirle de las consecuencias que puede llegar a tener la ausencia de hoy en esa citación que tenía. ¿Qué consecuencias puede llegar a tener? Pues eso es lo que habría que leer en la carta, pero... ¿Qué consecuencias ha tenido que Begoña no ha entregado el pasaporte a la policía? Bueno, ¿Qué veremos consecuencias tienen las cosas aquí? Que alguien mintiera le abrió un expediente jurídico, no sé cómo está eso funcionando o no, pero... Aquí tenemos un problema de que de que se saltan la ley. Actos no tienen consecuencias, pero sí las tienen para el resto de los ciudadanos. Sí, las instituciones, lo que te muestra es que las instituciones no hacen su trabajo. Es decir, si un presidente se le reclama para que comparezca en el Senado y no va y no pasa absolutamente nada, tenemos un problema. Entonces, o una de las instituciones, esas instituciones no están funcionando ni están cumpliendo el deber constitucional que tienen. Entonces hay que darle un meneo a esto importante, pero esto es lo que llevamos hablando desde hace muchísimo tiempo. Es decir, es que este señor está gobernando, si se puede llamar gobernar, a que no tengamos presupuestos generales en los últimos 3 años y que esta Cámara no haya votado en ningún momento los presupuestos. Es decir, tenemos una Cámara que es una Cámara zombie, tanto Congreso como Senado, y no hacen absolutamente nada, no hay actividad. Y tenemos un Ejecutivo que se pasa todo por donde le parece. Entonces, bueno, pues la situación es límite, pero no tenemos herramientas jurídicas y legales para revertirlo. O las que hay, aritméticamente no funcionan. Pero es distinto estar al borde de la ley que saltársela. Y aquí como hay un experto, creo que nos ilustrará un poco lo que supone eso. Bueno, en primer lugar, yo creo que como todos sabemos, y los televidentes igual, una cosa es la responsabilidad política y otra cosa es la responsabilidad legal. No hablo ya penal, porque el tema penal es de un hecho delictivo. Yo entiendo que en el caso de que no comparezca el actual presidente de gobierno, señor Sánchez, yo no le veo mucho recorrido, ningún delito. No lo veo. Sí puede haber en este caso una falta de consideración política, pero él puede delegar, entiendo que podría delegar en su correspondiente responsable político y de ese sector, que es el ministro. Eso no quiere decir que no pueda haber algún tipo de advertencia que el presidente del Senado, miembro del Partido Popular, si yo no estoy equivocado, le comunique en la carta esa comparecencia a Pedro Sánchez, la cual supuestamente lo hará posteriormente. Yo creo que Sánchez, en este sentido, estará debidamente asesorado por lo que son la cúspide del mundo jurídico en el ámbito estatal, pagados por todos los españoles, y digo en el ámbito pues, de abogados del Estado y cualquier otro que en este caso le esté asesorando, y a diferencia de lo que en este caso también se habla del asunto de la esposa de este señor, del señor Sánchez, Begoña. Una cosa es el hecho de que alguien nos requiera el pasaporte judicialmente para que lo aportemos ante la prohibición de salir de España, y otra cosa es que se pueda jugar legalmente, luego hay interpretaciones de desobediencia a la autoridad judicial o no, con una documentación que se está pidiendo que puede ser perjudicial para la defensa correspondiente de la presunción de inocencia y el derecho hasta incluso mentir, que tiene todo investigado. Es decir, hay que diferenciar ese matiz que no es fácil, pero que existe. Por lo tanto, es verdad que en algunas cuestiones sí que se ven cosas que luego no se lleva a efecto, pero yo sigo siendo ingenuo o esperanzador de que, como dije
hace mucho tiempo en este canal televisivo, en Toro Dando Caña, creo que el Poder Judicial está haciendo una labor importante dentro de la situación de cosas que le llegan a los fines de llevar a cabo lo que es su poder judicial y control. Lo que no podemos es intentar equivocarnos, como lo que ocurre, que veremos a ver lo que dice la Fiscalía, presentando una querella contra el ministro Óscar Puente en la Audiencia Nacional, cuando el ministro es un hombre que es aforado, es diputado. Por lo tanto, entiendo que ahí habrá que tener esos matices a los fines legales. Pero, repito, yo sigo pensando en la esperanza de que el control ejecutivo existe el control judicial que mejor o peor se está llevando a cabo. Una denuncia que la Audiencia Nacional ya ha confirmado que archivará. Claro, porque no es competente. No, buscando parece que no hay ninguna consecuencia jurídica del hecho de no aparecer en el Senado. Tú has comentado sino como que serían consecuencias políticas. Eso es decir, nada. Yo lo que me refería fundamentalmente es, te digo, José María, hago siempre con buen humor, nada, efectivamente, lo que está ocurriendo muchas veces en este país. Pero lo que me refería es a la palabra delito, es decir, la palabra delito... no hay delito. No hay delito, pero podría haber una sanción administrativa. Tampoco no es el puede caso, haber tampoco. ni multa, ni sanción, Tampoco, ni nada. no es el caso. Es decir, que a partir de ahora todo el que vaya al Senado o al Congreso es que es tonto. Bueno, si va al Congreso o al Senado, Si le a una piden ir, comisión, si va, es que es tonto. y miente, eso sería sí. un delito. Eso sí. Ahora, siempre que se acredite que ha mentido, es decir, porque estas cosas muchas veces se oyen en los medios de comunicación que confunden la guardia y custodia con la patria potestad. Es decir, hay que tener en cuenta esos matices y por eso yo pido desde este canal El Toro Dando Caña que por favor todos, yo el primero, nos informemos cuando decimos algo desde el ámbito de cara a terceros, es decir, por lo tanto, el hecho de un delito tiene que haber un ánimo del dolo, de ánimo de hacer daño, de delinquir. No hay que esté tipificado. Y que esté Pero En este independientemente- caso no está tipificado, pero fíjate que estamos sacando unas conclusiones muy interesantes de la última temporada judicial. Una primera es que cuando te pillan en algo, si destruyes las pruebas, saldrás de rositas. Pues que eso está muy bien porque no te acusa nadie de destruir pruebas. Véase borrado de teléfonos, seas presidenta de la Comisión Europea o seas puñetero ministro de España, da igual, o seas el fiscal. Te las cargas y un problema menos y pones cara de haba y ya está. Y la segunda es esto, que cuando te cita el Congreso, el Senado, el Parlamento Autonómico y tal, pues con una citación oficial, lo que haces es lo que se llama una... ¿Cómo se llama? Hacer una peineta, eso sí, pues poniendo cara de buena persona y diciendo ellas que he comparecido en el juicio de Dios en la otra vida o ya me he acercado a ver a la Catedral de Segovia y ya está arreglado. Pues vamos muy bien enfocados. Y es que independientemente de que tenga o no un recorrido legal esta ausencia de Pedro Sánchez, que un presidente del gobierno no acuda a una citación al Senado, también dice mucho. Que nos tiene acostumbrados es verdad, pero no podemos normalizar que el presidente del gobierno se niegue a ir a comparecer al Senado. Sí, Yo creo que ahí quiere está... decir, me importa un pimiento el Senado y todos los que estáis dentro. Supuestamente se habría excusado en decir que hoy es el día del ministro y que el día 11 será su turno y que en el Congreso dará todo tipo de explicaciones, pero bueno. Con lo cual quiere decir que si una cosa la hace el Congreso, sobre el Senado. Y si la hace el Senado, sobre el Congreso. ¿Nos está diciendo eso? Pues nos ahorraríamos dinero. Pero, Se lo gastarían en otra cosa, que no se lo ahorren. Que sería peor la otra cosa. ¿No, Julio? Todos los sistemas de contrapeso de poder, digamos, lo que la Constitución prevé como contrapesos en las instituciones, no funcionan. Pero son buenos y funcionan. Claro, pero no funcionan. Se han bloqueado, se han liquidado, se ha puesto al frente de ellos a personas que están dispuestos a trabajar contra sus propias responsabilidades, contra esas instituciones que presiden. ¿Qué vas a hacer? Es decir, tenemos que replantearnos esto desde cero prácticamente. Desde el tema presupuestario, porque no podemos 3 años después, España no es a la España de hace 3 años, ni tienen siquiera la misma población, ni las mismas necesidades, en virtud de los pactos que se han suscrito con los independentistas vascos y catalanes, ya no puedes calificar el presupuesto de hace 3 años como válido para hoy, es que no tiene nada que ver. La recaudación tampoco tiene nada que ver. Es decir, el dinero que ha entrado desde Europa. ¿Cómo haces para digamos, organizar las cosas en una España que no tiene presupuestos? No puedes priorizar los gastos, no puedes saber qué es lo más o lo menos importante.
Es que es muy tremendo. Es una situación de eso. Yo digo que es un país en vías de subdesarrollo. Y en vías viene bien porque como estamos con los trenes, todo el mundo sabe que las vías hacia el subdesarrollo dónde van, ¿no? Víctor Manuel, por concluir Yo, al este hilo de tema. lo que estaba comentando Julio, entiendo que para mí, además de la expresión de subdesarrollo, que esperemos que no lleguemos a ellos, o al menos no verlo, para mí me parece una indefensión al ciudadano. Es decir, yo creo que la presencia del presidente de Gobierno en el Senado me parece necesario y dice mucho, como ha comentado Natalia, de su actitud con P y actitud con C. Pero a mí, tal vez, perdonadme, estoy formado por mi profesión, a mí lo que me importa es la eficacia. ¿De qué me sirve una persona que vaya 20 veces a un Congreso, a un Senado, y no vea una eficacia y una practicidad? Lo que acaba de comentar Julio del presupuesto es que es algo, independientemente, repito, de las ideologías políticas. Vayamos a una empresa, pequeña, grande o mediana, todas tienen un presupuesto. ¿Cómo puede planificar una empresa su vida sin un presupuesto? ¿Y un país? Y todo esto, veremos qué pasa. Y nos lo hemos comido, ¿eh? Nos lo estamos comiendo. Sí. ¿Y qué pasa con todo esto? Y ya termino. Cuando llegue el momento de los votos, ¿qué pasa? A ver qué ocurre con todo esto. Pero esto nos ocurre en gran medida, no sé si tú estás de acuerdo, pero es que no hay oposición. La oposición solo la hace Vox y hoy con los diputados que tiene Vox no tiene la fuerza necesaria. Quien debería estar mordiendo la yugular todo el día del Partido Socialista y del gobierno de Sánchez es el Partido Popular y no está ejerciendo esa presión. Está pactando en Bruselas todas las políticas de las cosas. El 80% de las leyes que se aplican en España son transposiciones de directivas europeas. Si tú has pactado el 80% de la legislación que hay en España, la has pactado en Bruselas entre el PSOE y el PP, aquí, ¿de qué viene usted a hablarme? ¿No fuiste tú que habló del Consejo de Europa ayer? No. Pues parece que el PSOE y el PP han pactado la presidencia para el PSOE europeo del Consejo de Europa. Eso es de ayer, ¿eh? Pero quiero decirte que no sé cómo lo veis vosotros, pero sí, insisto, el 80% de las leyes las has pactado con tu adversario o teórico adversario en Bruselas y se aplican aquí, ¿qué rayos vamos a hacer? Yo estoy totalmente, y ya termino rápido, estoy de acuerdo en que la mediocridad política en España es pública y notoria. Y además nos está ejerciendo una oposición clara, contundente, eficaz, práctica y real. Y eso es lo que está conllevando, como ha dicho Julio antes, en un término gastronómico, comiéndolo, lo he dicho sea con todos los respetos. Sí, esa es la realidad. Sin duda. Nos vamos a ir a la primera pausa publicitaria y a la vuelta vamos a hablar con Mike González de la Fundación Heritage, que nos va a contar, entre otras cosas, una conferencia muy interesante que se va a celebrar esta misma tarde. Será la vuelta. A menos 25 del mediodía seguimos aquí en directo y como lo prometido es deuda vamos a hablar con Mike González de la Fundación Heritage. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. Espero que no hayan prometido mucho. Simplemente su presencia y de momento lo estamos cumpliendo. Sí. Por empezar, por localizar un poquito, ¿cuáles son las líneas de trabajo de la Fundación Heritage? Somos una fundación conservadora que producimos programas políticos conservadores para que sean enacted, para que sean parte. Se los damos a los gobernantes en el gobierno federal, en el Congreso y en los 50 estados, para que sean puestas en lugar, ¿no? Tenemos bastante éxito. Hemos estado ahí 50 años, yo mismo 17. Esta misma tarde va a participar dentro de unas conferencias que organiza la Fundación Universitaria Española en una conferencia geopolítica que ya solamente el título nos da pistas, pero también nos deja dudas. El título es La Guerra Fría y las guerras eternas. ¿Qué se va a debatir? La Guerra Fría la tenemos clara o intentamos tenerla clara, pero esas guerras eternas, ¿qué incluimos en ellas? Siempre me choca cuando vengo a España a oír que las 7 es la tarde. Para mí esa noche. A las guerras... La Guerra Fría se conoce, pero las guerras como las que desde siempre son, creo que hay dos, Afganistán e Irak, que duraron muchísimo y no terminaron bien, sobre todo la de Afganistán, que ahora el país está en manos de los talibanes. La de Irak yo creo que terminó mejor. Irak el mundo está mucho mejor ahora sin Saddam Hussein que con Saddam Hussein. Pero eso es lo que hablamos en Estados Unidos de las guerras de siempre. Yo mismo voy a hablar de la guerra interna, la guerra de los marxistas, enemigos internos que quieren destrozar la nación desde adentro, que quieren socavar la cultura, que quieren socavar los cimientos culturales e institucionales
Yo creo que aquí lo mismo pasa en España. Creo que he oído a Pablo Iglesias decir que España no existe, que es un concepto, algo parecido así, ¿no? Discutido y discutible. Sí, esa es la misma cosa que tenemos en Estados Unidos. En Estados Unidos yo no sé, yo creo que está un poco más arriesgada porque se han capturado completamente las universidades y los museos. Yo acabo de venir del Museo del Prado. El Museo del Prado es fenomenal. No ha sido capturado por la cultura woke. Es todavía un lugar, una institución que transmite a generaciones futuras la herencia española. Queremos lo mismo para el Smithsonian. ¿Cómo se puede combatir precisamente esa lucha o ese avance de la cultura woke? Como decía Reagan, se gana por triunfando. Se gana aplastando al enemigo y se gana reganando el terreno que ha sido perdido. Este terreno cultural ha sido perdido muy últimamente, ¿eh? Es un terreno que se ha perdido en los últimos 15 años. No es una cosa que se perdió el siglo pasado. Bueno, también, tal vez un poco el siglo pasado, pero una cosa que se puede ganar. Yo creo que Trump no es perfecto tal vez, pero sí hace cosas que sus predecesores no hicieron. Y él quiere reconquistar. Hablamos en inglés, usamos la palabra reconquista en español. Él quiere reconquistar las universidades, sobre todo las universidades Ivy League, y quiere reconquistar los museos. Yo creo que lo va a hacer. Además, usted también es autor de varios libros. Uno de los últimos publicados en febrero de 2024 tiene El marxismo de nueva generación como título. Sí, bueno, es un título de marketing para hablar del marxismo cultural, que es una evolución del marxismo económico que ahora los marxistas llaman el marxismo económico de Marx, lo llaman el marxismo vulgar, como si el marxismo fuera más sofisticado, ¿no? Ese marxismo que ya no ve al obrero como el revolucionario clave, pero ve a las razas, a las minorías raciales, a las minorías sexuales, el campo de batalla climático como la manera de tomar la sociedad. Ese es el nuevo marxismo. Es que la clase económica cambia. Yo mismo he cambiado de clase económica. Yo, cuando pasé parte de mi niñez aquí bajo Franco, éramos tan pobres que yo comía en un comedor público. Ahora yo como mejor. Bueno, es que se comía bien, ¿eh? Hay que decir que esas monjas cocinaban muy bien. Uno cambia de clase económica, pero no se puede cambiar de raza, de origen nacional, y voy aquí a hacer noticias, no se puede cambiar tampoco de sexo. Entonces, para hacer de estas minorías el actor revolucionario es el marxismo cultural. Don Julio Ariza, me consta que se conocen. Preguntas, dudas, seguro que tiene Estoy mirando, para realizarle. Porque claro, es que cuando vienen aquí estos americanos, flipan. Porque claro, o sea, tú lees la información que hay aquí sobre Estados Unidos o sobre lo que está haciendo Donald Trump y es que no les cabe un codificado en el cerebro a los que la hacen. Porque es que son incapaces de trasplantar su cabeza a la realidad de los Estados Unidos, que no tienen nada que ver con la de aquí, primero. Segundo, tampoco conocen a los personajes, porque ellos mismos se alimentan en su propia mentira. Entonces, pero es en todo. O sea, lo último ha sido lo de Groenlandia, que por cierto, los groenlandeses que le van a dar el premio Nobel de Groenlandia a Trump. Porque claro, Groenlandia para los daneses ha sido una mierda durante décadas. A los groenlandeses, los daneses, les quitaron todos sus derechos. Los trataban como alimañas. Llegaron incluso en los años 90, no en los 30, no, en los 90, los daneses llegaron a esterilizar a las mujeres inuits contra su voluntad. Contra su voluntad, las esterilizaban. Pero tampoco tenían derechos de ningún tipo. Y ahora, de repente, los daneses han reconocido que su colonia, porque la tratan como a una colonia, en el año 2026, Groenlandia es una colonia de Dinamarca. Pues gracias al señor Trump, los groenlandeses han descubierto que existen, que tienen derechos, que son... Oye, bendito sea el señor Trump, pero es que este señor viene aquí a decirnos que no se puede cambiar el sexo. Nosotros ya lo sabíamos, ¿no? Lo sabíamos. Algunos ni siquiera tampoco querríamos, ¿no? Pero en Estados Unidos llega un presidente de Estados Unidos que, claro, cualquiera que haga un análisis
mínimo. Es decir, llega un señor a la presidencia de los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, y la primera orden ejecutiva es que en Estados Unidos hay hombres y mujeres. Dice, coño, como el Génesis. Qué curioso. ¿Cuánto debe hacer de eso? Y aquí, claro, aquí la gente está pataleando. No soportan que haya venido un tío a devolver el sentido común al mundo. Porque aparte de todos sus errores que los tiene, no tengo ninguna duda que Trump comete errores. Y su equipo seguro que también comete errores. No los mismos que cometió cuando llegó por primera vez, que cometió muchos. Ahora está cometiendo muchos menos. Y su equipo, sin duda alguna, es mucho más homogéneo y mucho más consistente. Pero analizar a Trump desde aquí con la superficialidad, la estupidez con la que se hace, clama al cielo. El señor Trump ha cogido al señor Maduro, que lleva 20 años torturando y matando a los venezolanos, que logró que 10 millones de tíos se fueran de su patria. Lo ha cogido, pim, pumba, a una cárcel de Nueva York. Y aquí, en vez de salir todos a darle el premio de lo que sea, a aplaudirle por la tarde a las 8 desde los balcones, lo ponen a parir en La Vanguardia, en el ABC, en El País, en El Mundo, en el... Dice, a ver, un momento, es decir, ¿qué os pasa? Es como las pupilas, cuanto más luz recibís, menos queréis, más la cerráis. Más os cerráis a la verdad y a la realidad. La luz de Trump es cegadora de las cosas buenas que está haciendo. ¿Os molesta que haya reiterado 500 millones de dólares a Planned Parenthood para que promueva el aborto en el mundo? ¿Pero qué os parece? ¿Que promover el aborto es bueno? Pues hay gente que piensa que no, que promover la muerte de inocentes es malo, y lo dice. Lo que pasa es que habíamos llegado al punto en el que no se podía ni siquiera discutir. No sé, Mike. No sé, cuando yo visito España, que lo hago muy a menudo, yo veo dos cosas por la tele. Veo a Esparza y veo a Javier Fortes. Porque para ver cómo es que estaba anoche viendo a Javier Fortes, y es que no, ese Estados Unidos que ellos del cual estaban no hablando, existe. No existen. Es una cosa que... Y después decir que lo que ha hecho Sánchez aquí de regularizar a 500.000 de personas es una cosa muy moderada. Es 1% de la población española, es la población de Málaga. Entonces sí, no, la manera que se ve a Trump aquí es muy... Vaya, Trump tiene sus enemigos, muchos enemigos en Estados Unidos, sobre todo en los republicanos como Partido Popular un poco, que quieren aceptar mucha de la narrativa. Y no hablo tampoco de todo el partido, de todos los populares. Y tengo muchos amigos en el Partido Popular. Voy a comer ahora con una amiga del Partido Popular y quiero lo mejor para el Partido Popular, pero hay una cierta parte de la derecha que no puede ver a Trump en los republicanos. Claro, la izquierda no lo puede ver tampoco. Es que hay una parte de la derecha que ha comprado la mercancía averiada. Lo decíamos hace un momento. A ver, el 80% de la legislación que se aplica en España son transposiciones de las directivas europeas. En Europa hay un gobierno de coalición. Izquierda, Verdes con Partido Popular Europeo. Eso es lo que hay en Europa. Sí. Partido de coalición, de encuentro, de acuerdo básico, de consenso entre los verdes, la izquierda radical, porque ya no hay izquierda tranquila. Ahora lo que hay es izquierda radical, ¿no? Sí. Bueno, es que nos la veis, nos traéis todo lo malo, no lo vais exportando aquí. pero vino de Europa primero. Sí, primero vino de Europa, es verdad. De Francia se fue a Harvard. Hemos añadido valor y la hemos respetado. Exactamente. Añadimos raza y la respetamos. Entonces, aquí tenemos leyes que son el acuerdo entre el PSOE y el PP. Claro, tú no puedes ver, después de ese acuerdo y de que el 80% de las leyes que hay en España sean el fruto de tu encuentro con el Partido Socialista o los comunistas de Europa, ¿qué vienes a contar aquí? Dice, no, vengo a arreglaros el otro 20%, que por cierto, los de Vox están fatal. O sea, los de Vox son malísimos y lo que plantean los de Vox tal. Y se han encontrado de repente con un tsunami de realidad. Es que hace años que los problemas reales han sido abandonados por los gobernantes. No han reconocido lo que pasaba en la calle. Lo decía Hegel, para hacer política, para reconocer, para poder cambiar las cosas, tienes que reconocer la realidad, tienes que asumirla. Todo lo racional es real y todo lo real es racional. Claro, es que yo acabo de venir del Prado y vi a los borrachos
y vi los fusilamientos y esa cosa popular que es muy importante aquí en España, es muy importante también en Estados Unidos, ¿no? Y ese es el problema, que muchos de los populares, no todos, como los Tories en Inglaterra, como muchos republicanos en mi país, querían quedar bien, querían ser amados, querían que el New York Times dijera buenas cosas de ellos. Y ese es tener un mal gol, ¿no? Tener si quieres que el New York Times diga cosas buenas de ti, no vas a terminar haciendo cosas buenas. Ya, pero bueno, o sea, el análisis de lo que pasa en Estados Unidos, en España no se puede hacer, es imposible, no hay información suficiente. Solamente puedes acceder a través de canales que están fuera del recorrido normal. Aquí se hace. Sí. Aquí se hace en Esparza y mis amigos de Vox lo hacen también. No, de eso sabemos algo. Sí. Pero intentamos, por lo menos, que la gente pueda tener un atisbo de luz, algo de ¿qué va a pasar con las midterm, las elecciones de noviembre? Nadie sabe. Bueno, el Senado, yo creo que el Senado está seguro en las manos de los republicanos. Sería muy difícil que los demócratas lo ganaran. Si las elecciones fueron ahora, los demócratas los ganarían, pero hay 9 meses. Yo tengo mucha confianza en los demócratas. ¿Crees que van a hacer todo lo posible? Van a hacer todo lo posible, los pobres, sí, para perder una cosa bien ganada. A Sánchez le pasa lo mismo con el PP. Mike, en una entrevista reciente a un periódico español señalaba cómo La Habana la situaba como el epicentro de la desestabilización de Estados Unidos. Fue mi estudio. Incluso de Fue mi estudio que publiqué yo. Yo soy cubano, nací en Cuba por parte de madre gallegos y asturianos, como todo cubano, pero por mi abuela paterna, una familia que venía de Cuba del siglo XVII. Vaya, venía de España. Y Cuba ha sido en los últimos 67 años la cabeza de la serpiente. Y eso hay que explicarlo. Yo lo expliqué en un estudio que saqué hace 3 semanas, porque se tiene que recordar. Yo creo que en Cuba van a cambiar cosas. Yo no he estado en Cuba más de medio siglo. No conozco la Cuba. O van a cambiar cosas o no van a comer. Creo que van a cambiar cosas, porque Marco Rubio, que es un secretario de Estado muy hábil, está empeñado que cambien cosas. Y Trump también. Trump lo ve muy claramente. Bueno, una de las cuestiones más paradigmáticas del tema de Trump en los Estados Unidos, en este momento no en España, en toda Europa, es ICE. Yeah. Bien. Y aquí el análisis que se hace es un análisis como el que se hace en todo el tema de la inmigración. Es decir, hay 2 posiciones. Una, la Conferencia Episcopal Española y la izquierda radical, junto con una parte del Partido Popular, que dice: nosotros somos buenos, nosotros queremos a todo el mundo, nosotros amamos al mundo, amamos a los pobres, amamos a los inmigrantes y queremos que sean felices y estén lo mejor posible. Estos son unos. Y luego estamos los otros, que lo que queremos es lo peor para los inmigrantes, para los pobres, los malos. Somos los malos, ¿vale? Entonces, para salir de eso, que ellos nos han conformado el marco, dicen, o sea que tú eres cristiano, ¿no? Y tú dices que sí, que no se puede regularizar, y tú dices que tal, pero tú de que cristiano no tienes nada, porque fíjate el Papa Francisco, que se va... Bueno, muy bien. Para romper eso, tienes que hacer un razonamiento, primero, muy analítico y muy, te diría que hasta sofisticado, porque ya te han metido en un marco en el que salir, tienes que afinar mucho la puntería y el intelecto, y luego eso lo trasladan a lo que está haciendo Trump en los Estados Unidos con el tema inmigratorio, aunque son realidades diferentes, desde mi punto de vista, por lo que parece, ¿no? Aquí en España creo que lo más importante es llegar a un razonamiento de trazo fino en el que puedas explicarle a la gente que con el comportamiento actual en el tema de la inmigración irregular e ilegal vamos al caos y vamos a que los que estamos aquí dentro tengamos que salir para que se queden los que hayan entrado en su propio caos y en su propia miseria. Y es decir, simplemente por un razonamiento de reducción al absurdo. Es decir, oiga, vaya usted regularizando cada año 500.000, 800.000 y cuando ya tenga los colegios cerrados, los centros sanitarios muertos y la gente no pueda comer porque no se puedan pagar las pensiones, entonces pues mire, váyase usted del país y busque un sitio donde emigrar, ¿no? Es decir, por reducción al absurdo.
En Estados Unidos el argumento es, oiga, no, es que los del ICE están cogiendo a personas que llevan 20 años allí, que son abuelos ya, que están con sus familias, con niños que son gente buena, gente ha demostrado que paga sus impuestos, que tal, y les cogen en mitad de la calle y prácticamente, vamos, como presenten la menor oposición, le pegan un tiro en la cabeza. Ese es el cuadro. Ahora explíquenos qué pasa con la inmigración en Estados Unidos, qué pasa con ICE y qué va a pasar con ese tema en el plano político. Bueno, es que es interesante porque no se dice ice y ice también quiere decir hielo. Sí, sí. Y la mayoría de los americanos, como nos cayó 2 pies de nieve, mi mujer no puede sacar el coche de la casa por culpa de ice. Pero el otro, el hielo. Está bien. Eso es una cosa muy complicada. ICE está en más de 100 lugares en Estados Unidos y no hay problemas en ningún lugar. Hay problemas en Minneapolis, que fue el lugar donde murió George Floyd, donde nació esta revolución, esa rebelión de Black Lives Matter. Y lo que se ve, y que es muy claro, sobre todo si uno lo estudia, es que es una cosa organizada y sincronizada por grupos no de izquierda, marxistas, grupos que son entrenados en La Habana. Hablo del People's Forum, hablo del The Answer Coalition. Son grupos que son pagados por un millonario que vive en Shanghai, se llama Neville Roy Singham. Después el People's Forum, por ejemplo, tiene sede en la calle 37 en Manhattan. Es liderado por un dominicano que es un agente cubano. Él se va a Cuba. Su propia biografía dice que vivió en La Habana muchos años. Y también existe Code Pink, que una de las líderes cofundadoras es Medea Benjamin, que vivió en La Habana en los años 80. Entonces, esto es organizado por esta gente y ahora tienen en Minneapolis varios grupos que están tan organizados que ya tienen tecnología de leer las matrículas. Si usted y yo vamos y entramos en Minneapolis, en ciertas calles, nos ven desde los techos, nos captan las matrículas, ven enseguida cuál es nuestro número y nos mandan un texto al teléfono. Sabemos quién eres. Estás en un Toyota blanco con esta matrícula. Si te quedas aquí más de 1 hora, te matamos. Así que esas son la gente que están organizando lo de Minneapolis. Pero esto se tiene que explicar a la población. La población americana no sé si aquí se sabe, pero la población americana no lo sabe. Nadie lo sabe. Hay que tener que estudiarlo. Y ese es el trabajo de Trump. Y una de las cosas, Trump hace muchas cosas buenas, gana batallas que muchos de sus antecesores no ganaron. Una de las cosas que no hace bien es explicar. No le gusta sentarse enfrente de la televisión y explicarle al país lo que está pasando. Entonces, ¿quién explica bien? J.D. Vance. Sin duda. Explica muy bien. Yo creo que debe ser ahora J.D. Vance el que le explique esto a la población americana, porque se juega mucho en esto, porque la elección del 28, quien gane Minneapolis, gana el 28. El lado que gane Minneapolis va a ganar la elección del 28. Y Trump no se puede presentar. El 28 será entre Marco Rubio y J.D. Vance. Yo creo que será J.D. Vance. Alguien en la administración suficientemente alto. Marco Rubio ya ha declarado públicamente que si se presenta Vance, que él se pondrá a su lado. Yo sé, pero todo el mundo tiene asesores que son muy inteligentes y con mucha inspiración. Ya. Y yo espero que sea así, pero no se sabe, ¿no? Hay gente que quieren trabajar en la Casa Blanca. Pero si es J.D. Vance, él no va a ganar si Minneapolis es visto como una derrota para Trump. Bueno, que va a ser más difícil, ¿no? Y se tiene que explicar al país lo que está pasando en Minneapolis. Este hombre que mataron, que parece que no debió ser matado, parece que fue un error cometido, pero yo no sé, no quiero decir, tenemos que esperar a que haya una investigación que lo mire todo de todos los puntos de vista, de todas las perspectivas, y habrá video. Pero ahora acaban de sacar, la BBC sacó hoy mismo un video de este hombre de Pretty, Alex Pretty, que se estaba metiendo contra los policías, que tenía el revólver aquí, que estaba golpeando un coche de policías 4 días antes de matarlo. Lo he visto, sí. Que no es un hombre de paz, no es un hombre, vaya, es un militante.
No quiero decir que debía haber sido matado, pero tampoco es este hombre de paz que representan en las medias. Esto se tiene que explicar para que el americano normal, que vive su vida normal, que tiene un trabajo, 2 trabajos, que no está metido en la política porque es un hombre normal, sin complejos, lo pueda comprender. Geopolítica, geoestratégicamente, ¿a dónde van los Estados Unidos? ¿Qué van a hacer con sus relaciones con Rusia? ¿Qué van a hacer en la OTAN? ¿Qué van a hacer con China? Yo creo que ahora Trump se ha dado cuenta que Joe Biden no se ha dado cuenta ninguna, que China es el adversario del siglo XXI, que Rusia sigue siendo un adversario, pero como decía John McCain, China es una estación petrolera con armas nucleares. No es una gasolinera. Una gasolinera con armas nucleares. China sí hacen cosas muy sutiles, ¿no? O sea, se apoderan de los estudios de Hollywood, que presentan a China muy bien. Y de Harvard. Es que miran hacia un siglo al futuro. Son los adversarios de Estados Unidos y la gente en Washington, ahora la gente en poder en Washington se ha dado cuenta de esto. Y el hemisferio occidental, el hemisferio Iberoamérica, ahora está enfrente de lo que piensan los líderes americanos por primera vez en su vida. Marco Rubio, tal vez que pueda ser el primer secretario de Estado que habla español. Tillerson, que fue el primer secretario de Estado de Trump, fue un desastre en la primera etapa de Trump. Y después Blinken, el secretario de Estado de Biden, fue un desastre peor, que era un hombre de Soros. Un hombre que no... la política exterior de Biden no se hace. Defendieron a Petro y defendieron a Lula, aún sabiendo que iba a complicar los intereses americanos. Lo dijeron. Va a complicar la defensa de los intereses americanos, pero Petro está de acuerdo con nosotros. Vaya cosa. Ahora se está defendiendo a José Antonio Kast, mi amigo, se está defendiendo a Milei, se está defendiendo a Paz, el boliviano, se está defendiendo al presidente de Paraguay. En Perú van a cambiar las cosas y en Colombia, gracias a Dios, van a cambiar las cosas, también en las elecciones que hayan. En México es dificilísimo. La presidenta de Partes de México, porque la presidenta Sheinbaum no controla el territorio mexicano, no controla todo el territorio mexicano, controla la Ciudad de México y otros estados, pero el norte no, es controlado por los carteles. Eso va a ser una situación difícil, más difícil. Bueno, ahora situaciones difíciles, la primera que tenemos se llama Irán, donde ya está la flota norteamericana llegando prácticamente y donde Hormuz es un lugar clave donde se puede montar la que no está escrita. Claro. Irán, Bueno, primero hay que ver que Irán ya ha perdido la capacidad de hacer armas nucleares. Tienen todavía el know-how, la tienen en la mente, pero parece que han perdido la capacidad técnica. Y eso es una cosa buenísima. Si uno ve la política exterior de Trump, hay un cese de fuego en Gaza, que no es perfecto, pero es mejor que la guerra que tenían. Irán a todo el territorio mexicano, controla la Ciudad de México y otros estados, pero el norte no, es controlado por los carteles. Eso va a ser una situación difícil, más difícil. Bueno, ahora situaciones difíciles, la primera que tenemos se llama Irán, donde ya está la flota norteamericana llegando prácticamente y donde Hormuz es un lugar clave donde se puede montar la que no está escrita. Claro. Irán. Bueno, primero hay que ver que Irán ya ha perdido la capacidad de hacer armas nucleares. Tienen todavía el know-how, la tienen en la mente, pero parece que han perdido la capacidad técnica. Y eso es una cosa buenísima. Si uno ve la política exterior de Trump, hay un cese de fuego en Gaza, que no es perfecto, pero es mejor que la guerra que tenían. Irán ha perdido la capacidad de hacer armas nucleares y Maduro vive en residencia pública en Brooklyn. Hay cosas muy buenas que han pasado.
claro que mientras exista esa teocracia en Teherán, no se puede decir que ha habido victoria en Irán, ¿no? No sé, el pueblo iraní... ¿Pero es previsible una intervención de los Estados Unidos en Irán? Una intervención, depende de lo que diga usted por intervención. Pues un bombardeo. Votas en Teherán, no. Votas en Irán, no. Y no quiero yo que haga jóvenes de Kansas o de California o de Florida muriendo allí. Muriendo en Irán, pero no tiene que morir. Pero yo creo que hay buena perspectiva, que Trump fuera el primer presidente a visitar un Teherán, una Habana y una Caracas libre. No. Al final de su mandato. Europa. Aquí en Europa nos ha quedado la fabricación de Kleenex, que viene muy bien porque estamos todo el día llorando, pero no hemos hecho ni un Microsoft, ni un Nvidia, no hemos hecho un Netflix, no hemos hecho un Hollywood, no hemos hecho un Apple, no hemos hecho... Vamos, de hecho esas compañías suman más que el PIB de Alemania, Francia e Italia juntos. Aquí no hemos hecho casi nada y las compañías que teníamos, que eran referenciales, por ejemplo, en Alemania el sector automovilístico, hemos hecho así, ¡pum!, muertos. Y nos hemos suicidado. Alemania ¿Qué rayos hacemos con Europa? ¿Y qué quiere hacer Estados Unidos con Europa? Bueno, es que Alemania ha cometido un suicidio económico tremendo por la religión climática. El mito que existe es que Trump no quiere Europa. Eso es un mito. Trump, la madre, era escocesa, ya se le ve porque es bastante tacaño. Los abuelos... Sí. Y Cuidado, mi esposa es escocesa. Y el padre alemán. Vaya por Dios. Los abuelos alemanes, dos de sus tres mujeres eran europeas. Vaya, el mito que existe que nosotros, los conservadores, no nos gusta Europa es al contrario. Nos gusta tanto Europa, le queremos tanto a Europa que estamos nauseados por lo que hace la Unión Europea. Y por ¿cómo se dice? Reject, rehúso a la cultura europea, a la identidad europea, queremos continuidad de la cultura europea, como queremos continuidad de la cultura americana, que es derivativa de la cultura europea. Entonces hay que verlo de esa manera. El National Security, el documento de seguridad nacional, cuando critica a Europa, lo critica desde ese punto de vista, diciendo que Europa tiene que parar la erosión cultural. ¿Y por qué se dice eso? Porque le gusta a los escritores de esta estrategia la cultura europea. Le gusta más a ellos que le gusta a Emmanuel Macron o a Friedrich Merz o a Keir Starmer o a Pedro Sánchez. O a nuestro presidente. Sí. El mito esto que Trump y su entorno no quieren Europa, están más interesados en América Latina o Asia, no es cierto. Y ese punto que se ha comentado antes, que tiene que ver cómo han colonizado las teorías woke, han colonizado todas las universidades, los museos, como comentaba antes Mike, ¿qué camino, cuáles son los pasos que hay que dar para desandar ese problema? Porque hay un problema social, es decir, se ve claramente, los estudiantes de las universidades top en Estados Unidos están imbuidos por esta religión climática, por toda esta cultura neomarxista. ¿Qué se tiene que hacer para poder darle la vuelta a eso? Porque esos líderes del futuro vienen muy imbuidos por todas estas... No, completamente. Estas ideas. La captura ideológica ha sido completa. En Yale ya nos enseña la civilización occidental. Si ves los profesores de Harvard, son 98-99% liberales o muy liberales y no existen conservadores. Ha sido una captura a 100%. Gracias a Dios, depende mucho del contribuyente americano. Harvard recibe más dinero del gobierno federal que recibe de los que pagan. Y pagan muchísimos, pagan 92.000 al año. Y Harvard recibe más del contribuyente. Lo que tiene que hacer Washington es decir, ya, paramos la manguera. O aceptan la Constitución. La Constitución es muy clara. La Constitución del 1787, no la que tienen los liberales en su mente. Que dicen que es una Constitución viva, no es una Constitución.
escrita en el 87. Ha sido enmendada y está muy clara que no se puede hacer decisiones base a la raza. No se puede discriminar a la raza. Esa es la enmienda 14. Se le tiene que decir, si continuáis haciendo esto, perdéis, que Harvard recibe medio mil millones. 500 mil millones de dólares al año. Harvard. Eso se puede parar. Se le dice a la Universidad de Virginia, se le dice a George Mason, se le dice a Cornell, donde está mi hija, se le dicen a todos estos. Que bueno, se terminó y se le está diciendo. Ahora con el museo, con el Smithsonian, que no es un museo nacional ya. Un museo nacional, como el Museo del Prado, el Museo del Louvre, trata de transmitir la herencia nacional a futuras generaciones. El Museo del Smithsonian lo que quiere hacer es al contrario. Quiere que la gente que salgan de sus museos salgan avergonzados de ser americanos. Que salgan avergonzados de la historia americana, de la cultura americana, que se echen a llorar y que quieran cambiarla. Ese es el proyecto del Smithsonian. El Smithsonian recibe $1 billón al año del contribuyente, 63% de su presupuesto. También se le puede cortar la manguera. Tiene que decir al liderazgo del Smithsonian, que yo lo he estudiado, con ese liderazgo no se puede hacer nada. Tiene que cambiarla. Hay cosas que se tienen que hacer y gracias a Dios la Casa Blanca intenta hacerlo. Bueno, la Heritage, cuéntanos algo de tu institución. Pues Heritage Foundation. Bueno, la conoces bien, porque tu hijo todavía se habla de él. Richard Wagner. Los Arizas son... qué horror. Hasta en la Heritage. Sí, yo había oído, antes de conocer a Gaby, había oído mucho de Jules. Vaya, estamos ahí después del 73, confeccionamos programas políticos conservadores para dárselo a los gobernantes. Y así es como tenemos que pensar, tenemos que escribir, tenemos que hacer cosas bien investigadas, porque si no perdemos nuestra influencia, pero también tenemos que venderlas en el Congreso y venderlas en la Casa Blanca y venderlas en los estados. Cuando digo venderla es que sean implementadas. Que sean implementadas, porque si no, no somos una universidad que está ahí nada más para hacer cosas intelectuales. Hacemos cosas intelectuales y es el corazón de Heritage, hacer cosas intelectuales. Pero es que ese estudio de 9.000 palabras, como el estudio que hice yo sobre Cuba, ese estudio de 9.000 palabras debe ser conocido y debe ser implementado. Y es lo que hace Heritage. ¿Estáis en colaboración con Disenso aquí, con la Fundación de Vox? Bueno, yo estoy en el grupo ejecutivo de Disenso. Sí. Y como hay mucha gente, tenemos muy buenos amigos con Disenso, amigos personales fuertísimos. La gente no conoce Disenso, solo lo oyen por 4 comentarios de aquí, que son muy parecidos a los que se hacen sobre Trump. Es el think tank de Vox, pero que está haciendo cosas muy importantes, ¿no? No, sí, es un centro intelectual buenísimo, grandísimo, y tiene su jefe, Serna, es muy inteligente, Jorge Martín Frías, el presidente es íntimo amigo mío. Yo trabajo con ellos ya después de 7 u 8 años. No menos, 6 o 7 años. Pues Mike González, un verdadero placer tenerla aquí con nosotros. Interesantísimo todo lo que nos ha contado. Nos consta que es seguidor de Esparza, del Gato al Agua. A ver si en estos minutos hemos conseguido que también sea un poquito seguidor de Dando Caña. Y debo pedir perdón por machacar mi lengua materna. Y yo por meterme con los escoceses. Pero bueno, en realidad quería decir los catalanes, por francas. Tengo un primo hermano en Vic y muchos primos en Galicia. Le quiero decir hola a todos. A Celina, a María José, a José María, a Pablo. Es maravilla. Es maravilla. Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Nosotros nos vamos a ir rápidamente a publicidad y a la vuelta seguimos analizando la actualidad política.
1:13 del mediodía, seguimos aquí en directo en Dando Caña. Una de las noticias de esta semana era ese acuerdo al que el Partido Socialista junto con Podemos habían llegado para la regularización masiva de 500.000 inmigrantes en nuestro país. Hemos conocido la opinión o la información que nos han querido dar desde el Gobierno, pero sin embargo nos faltaba por conocer la opinión de la Iglesia. Nos la cuenta María Vallejo. El Gobierno anunció este pasado martes un Real Decreto que va a regularizar a 500.000 de inmigrantes hasta ahora ilegales. Muchos han aplaudido esta medida y otros muchos se han mostrado totalmente en contra. Sin embargo, dentro de este último grupo no está la Conferencia Episcopal. Es un reconocimiento de la dignidad humana, una oportunidad para colaborar en el bien común. Supone también el reconocimiento para nuestra propia salud democrática de la importancia que tienen las iniciativas de la sociedad organizada. El desafío de la integración de los inmigrantes continúa. Los retos de integración cultural, la necesidad de regular los flujos migratorios en nuestro Estado también continúa, y esto difícilmente se podrá hacer sin un acuerdo de la Unión Europea. Luis Argüello asegura que hay que alegrarse de que muchas personas puedan pertenecer a nuestra sociedad, algo que según él reconoce también su dignidad. Sin embargo, son muchos los que le quieren recordar que la doctrina moral católica exige prudencia, discernimiento y sobre todo asumir que no toda buena intención produce un buen resultado. Lo reflejan los datos. De hecho, en los últimos años son miles los inmigrantes que han entrado de forma ilegal a España y a su vez han aumentado de una forma brutal las agresiones sexuales, los robos y, en definitiva, la delincuencia. Unas palabras de la Conferencia Episcopal que, como decimos, han indignado a muchos. Pues una postura de la Iglesia que, como comentaba María Vallejo, indigna a muchos y que estaría a favor de esa regularización masiva. Yo me leería en Infovaticana el artículo que dice no son los obispos, no es que estén con el tema de la inmigración, están con el tema de generar fondos. Porque ACCEM, que ha facturado casi 300 millones de euros con los inmigrantes y se los factura al gobierno, está en relación directa con la Conferencia Episcopal. Y la Conferencia Episcopal y esas manifestaciones de Luis Argüello ni siquiera han sido consultadas con el resto de los obispos de la Conferencia Episcopal y ni siquiera han consultado a la Junta Directiva de la Conferencia Episcopal. Es decir, que Luis Argüello se está representando a sí mismo con esa manifestación. Es más, pone en cuestión el que haya católicos que piensen de forma diferente sobre ese tema. Y que además lo puedan razonar y lo puedan explicar y justificar. Lo que desde luego Luis Argüello no va a justificar es que el Vaticano es el que tiene la legislación más dura respecto a la inmigración que hay en todo el mundo. Será muy difícil encontrar un inmigrante ni irregular ni ilegal en el Vaticano. Y además eso está muy bien, porque los estados se llaman estados porque están cerrados, porque tienen fronteras. Los países tienen fronteras, ¿por qué? Pues porque hay que defender a los que están dentro. Y para eso hay gobernantes. Pero los gobernantes no están fuera de las fronteras para atacar las fronteras, sino para defender a los que están dentro. ¿Defender a los que están dentro significa olvidarse del resto del mundo? No. Significa que hay, en el orden de la caridad, hay prioridades. Hay prioridades. Tienes que ser más caritativo con los que tienes más cerca, los prójimos. La caridad es con el próximo. Y el próximo en una sociedad y para los gobernantes de una sociedad son sus gobernados. Y a partir de ahí estableces las prioridades. Pero tienes que protegerles, tienes que defenderles. Cuando tú aceptas una inmigración masiva ilegal, lo que estás haciendo es poniendo en riesgo su futuro, su paz, su estabilidad, su sostenibilidad, su progreso. Estás produciendo efectos de profunda y enorme injusticia social. Solo el efecto llamada que generan este tipo de actitudes, solo ese efecto llamada te multiplica el número de personas que van a ponerse en esa misma situación dentro de muy poco tiempo. Cuando tú dices que por caridad tienes que regularizar a los 550.000 hoy, estás diciendo, porque no vas a poder decir otra cosa, cuando tengas 1.200.000 dentro de 6 meses, tendrás que asumir que por caridad tienes que regularizar al 1.200.000. Es un problema de límite siempre, es un problema de reducción al absurdo. ¿Cuándo un montón de arena deja de ser un montón de arena? ¿En qué grano el montón de arena deja de ser un montón de arena?
En el tema de la inmigración es exactamente lo mismo. Tiene que haber unas normas que sean justas y que sirvan y que sean iguales para todos. Y en función de esas normas tienes que proteger a la población. Tienes que generar las condiciones para que haya más paz, más libertad, más progreso. Eso es lo que hay. A ver, yo a veces entiendo la posición de la jerarquía católica en eso, o al menos de los que hablan de eso, en el sentido de que me da la sensación de que hablan del inmigrante que tienes al lado. Es decir, yo salgo a la calle y me encuentro unos señores que han venido de no sé dónde y que están tirados en una esquina. Y evidentemente el trato que me pide mi corazón y mi cabeza es hacer algo con esa gente, sea inmigrante o no. Lo que no se plantean es la inmigración, el flujo de fuera, me parece a mí. Con lo cual, claro, cuando te hablan de caridad, es evidente que hay que tener caridad con esa gente que hay al lado. Pero si tú no acotas en la limitación de esa gente que hay al lado, porque está claro que el que ha entrado, porque alguien no ha actuado como debía, pero ya ha entrado. Y es muy complicado resolver eso. María, perdóname, lo decía Chesterton, decía, no, es aquel tipo que amaba apasionadamente a la humanidad, pero no soportara que alguien tosiera a su lado, ¿no? Sí, tú tienes más caridad cuando a alguien que ha entrado ilegalmente le preguntas, le pides los antecedentes penales o cuando no se los pides. Es decir, ¿cuándo estás teniendo más caridad con tus próximos? ¿Cuando le pides los antecedentes penales o cuando no se los has pedido? Y resulta que ese señor era un criminal que ha entrado en tu casa, que ha entrado en tu tierra. Es que no he llegado a eso, ¿eh? Bueno, o sea, estoy en la fase previa, o sea, estoy en la fase... Te estoy ayudando. Visual, diríamos, estoy en la fase del corazón, de puro corazón. No, sí está muy bien, pero el puro corazón para esto, mi mamá me mima, no sirve para esto. Pero que digo que tendría sentido resolver el problema de los que están dentro si limitamos los que vayan a estar dentro. Si no limitamos los que vayan a estar dentro, Julio lo ha resumido en una cosa que en filosofía se usa mucho, que es la demostración al absurdo. Es decir, acaba fatal esto. Entonces, con lo cual yo creo que eso es una primera cosa. Segunda cosa, si vamos ya en concreto qué es lo que ha aprobado el gobierno, yo como mienten todos no sé exactamente qué ha aprobado el gobierno. Porque el argumento de los periodistas, diríamos, del entorno gubernamental, es que, claro, una gente que tiene trabajo, que está trabajando, pero que tiene que trabajar a escondidas, porque no tiene permiso para trabajar, porque si lo tuviera ya no sé qué, y resulta que no sé cuántos, y que contribuirán, porque con el momento que trabajen contribuirán. Es más, hoy incluso ha llegado a decir uno que estaban ingresando por cada inmigrante que entraba en España, a las arcas del Estado le entraban unos 4.000 euros anuales. Porque de las ayudas había que quitar un IRPF, o sea, una cosa muy sofisticada, que dices, puede ser, yo no sé si es verdad o no es verdad. Lo que sí sé es que no se ha puesto ninguna condición, que sepa yo, ante esa legalización, sobre si tienes trabajo o no, se ha sumergido o no. Otros expertos me están diciendo, se piden antecedentes penales relativos, porque tampoco se piden. Se pide un certificado más o menos de que soy bueno. Pero es que ni siquiera el antecedente penal serviría, porque en muchos casos, y en España con la inmigración y los hurtos o robos pequeñitos reincidentes, eso no va nunca a un tema penal, se queda en un tema policial. Y entonces me dicen, lo que habría que pedir son antecedentes policiales y no penales. Es decir, que si supiéramos que hay casi 800.000 mínimo en España, que han entrado de manera ilegal y que algunos de estos están trabajando como pueden, son explotados, querrían quedarse y se les tendría que hacer algo para regularizarlos a nivel individual, no tengo ninguna duda, pero con algunas condiciones. Porque lo que ha dicho Julio es evidente, o sea, como no los puedes devolver porque no sabes de dónde son. Si no sabes de dónde son, ¿qué puñetas sabes que eran? Que me lo cuenten porque es imposible. O sea, si yo no sé si un señor es de Senegal, ¿cómo voy a saber si tiene antecedentes en el país de origen si no sé qué país de origen? Y sobre todo, el gran problema de esto, vuelvo a decir lo que ha dicho Julio, que es que no tiene fin. Es decir, si eso lo llevamos al absurdo, lo que va a llegar es un momento determinado que va a entrar tanta gente que los de aquí tendrán que irse para África, porque aquí no habrá quien aguante económicamente, se habrá hundido el país. Y entonces, y sobre todo, y me parece que esto ya es justicia dura y pura, todo aquel inmigrante que ha entrado por la vía legal le estamos pegando una patada en la boca.
directamente. Ignacio, Víctor Manuel, os voy a dar la palabra, pero va a ser justo después de la última pausa publicitaria del programa, y a la vuelta seguimos hablando de esta regularización masiva que plantea el Gobierno. Minutos para la 1:30, seguimos aquí en directo en Dando Caña, y estábamos hablando antes de esta última pausa publicitaria sobre la regularización masiva que Partido Socialista y Podemos habrían pactado al inicio de esta semana. Ahora sí, Ignacio, te doy la palabra. Sí, lo comentaba fuera de micrófono, o sea, creo que el que no vea que esto es algo puramente económico se equivoca. Es decir, aquí la vertiente económica es muy importante y tiene mucho peso. Por un lado, creo que Julio ha dado en el clavo con una parte que son toda esa amalgama de ONGs en diferentes ámbitos que están recibiendo dinero del Estado para hacer el tratamiento de los inmigrantes que vienen a España, pero que tiene que ver con un afloramiento de la economía sumergida muy importante. Si estamos hablando de más de 500.000 personas, esos son muchos miles de euros en IRPFs que hoy están pasando por debajo del radar, y en economía sumergida que está. Es decir, hay una fuerza de trabajo que puede ir por fuera de la legalidad, porque es la única manera que tiene de trabajar en este país. Y es una manera de sacar dinero. Y al final, esto lo que nos lleva es que nos están contando una historia que es esta historia de vamos a aprobar, porque todavía esto no está aprobado, es decir, el Ministerio lo ha puesto, pero tendrán que validarlo en Cortes, habrá una serie de cosas. Tirará para adelante. Pues habrá cortapisas legales de alguna manera, ¿no? Ya está aprobado. Por Real Decreto en el Consejo de Ministros. Del martes. Del martes pasado. Vale, fenomenal. No, por Real Decreto igual sí que tendría que pasar por las Cortes, ¿eh? No Claro. sé qué tipo de decreto es eso. Es que ahí... No tiene que pasar por Cortes. No. El Real Decreto sí, Yo tiene creo que que no. validarse. Yo entiendo que Bueno, y la última ya y para concluir el argumentario, a día de hoy hay mecanismos para regularizar inmigrantes que están en España, y esos mecanismos se pueden lanzar desde empleadores que quieren regularizar a alguien para que esa persona esté trabajando, se puede hacer en el origen, se puede hacer aquí. Son mecanismos que se diletan meses y meses y meses. ¿Qué pasa? ¿Que ahora de pronto la burocracia española va a funcionar fantásticamente bien, se va a hacer una ventanilla especial para regularizar a 500.000 personas en 24 horas? Esto no va a pasar, señores, esto no va a pasar. O sea, es populismo absoluto. No hay ninguna manera de poder regularizar a gente a ningún ritmo en este país, tal y como funciona la burocracia en este país y tal y como funcionan cada uno de los organismos que maneja el Gobierno de España. Entonces, al final es otro brindis al sol en el que habrá un grupo de personas que se regularicen por esta vía, la gestión de ese efecto llamada que va a generar un problema, y sobre todo con una vertiente clarísimamente económica que tiene que ver con a estos señores hay que cobrarles impuestos, hay que sacar más dinero, y ese dinero que hace falta lo vamos a sacar haciendo esta regularización. Víctor Manuel. No entiendo nada. Bueno, yo lo primero que entiendo de todo esto es que yo no estoy de acuerdo nunca con masificaciones, regularizar cosas masificadas sin que haya un conducto legalmente establecido. Y los primeros que yo creo que quieren la regularización de todas estas situaciones de inmigración no solamente son los españoles, sino también los propios inmigrantes que están trabajando en España legalmente. Por lo tanto, el hecho de que haya caridad con las personas, por supuesto, nadie está en contra de la caridad. Pero hay un dicho sea en un lenguaje coloquial, que nadie lo utilice de una manera demagógicamente dañina o torticera. Es un refrán algo así como que por la caridad a veces hay que tener cuidado porque puede entrar la peste o un problema de salud política. Por lo tanto, desde ese punto de vista yo entiendo que las leyes deben de cumplirse para todos igual. Claro que estamos de acuerdo de que la inmigración, si viene legalmente o se regulariza legalmente, no masificada, sino dentro de un cauce legal, si es para una cuestión positiva para el inmigrante legal y para la sociedad española, nadie puede estar en contra de ello. Lo que en este caso es absolutamente demagógico, que se utilice lo que es la inmigración para dar bofetadas a aquellos que piensen que tiene que haber una inmigración legal y que tiene que regularizarse y no masificadamente. Y no por Real Decreto, porque el Real Decreto supone una actitud, yo diría, dicho sea en un lenguaje coloquial, presuntamente prepotente. Te tengo que cortar de nuevo, Víctor Manuel, porque nos vamos a ir hasta Zaragoza, hasta Caspe, porque allí está hablando Santiago Abascal en directo para los medios de comunicación. En otros lugares y acudir a seguros de sanidad privada. Y esto no puede continuar así. Esto es lo más grave de todo lo que está pasando. Sin embargo, el señor Azcón, que les tengo que recordar que es el candidato del Partido Popular en estas elecciones, dice que él no tiene competencias para evitar esto. Y además no habla de estas
estos problemas y de las consecuencias de esta regularización. Lo único que dice es que esto beneficia a Vox. No, esto no beneficia a Vox. Esto perjudica a todos los españoles y por tanto perjudica también a Vox, porque somos también españoles que tenemos nuestras familias y que queremos seguridad, que queremos prosperidad y que queremos atención sanitaria. Y el señor Azcón nos dice que él no tiene competencias. Pues bien, si el señor Azcón no tiene competencias, cuando el presidente de la Comunidad Valenciana, el Partido Popular, sí las tiene y ha llegado a acuerdos con nosotros para dar las respuestas que se pueden dar desde una región y desde las competencias regionales a estos procesos de invasión y de inmigración masiva, pues, pero si él dice que no tiene competencias, si él dice que es un incompetente, lo que tiene que hacer es echarse a un lado, tiene que dejar paso y que deje paso a Alejandro Nolasco y a Vox, porque nosotros sí tenemos soluciones, sí tenemos competencia y sí tenemos valor para dar respuesta a estos problemas. Y estamos aquí para eso, para lanzar ese mensaje, para decirlo en Caspe, para decirlo en todos los pueblos de Aragón y ahora inmediatamente para ponernos a su disposición para contestar a cualquier pregunta que tengan. Santiago, los caspolinos se unen en patrullas vecinales. Le estoy preguntando yo, perdona. Los caspolinos se unen en patrullas vecinales para luchar contra la inseguridad. Pero no le estoy oyendo porque hay una señora gritando ahí. Un momento. No. Que digo que los caspolinos se unen en patrullas vecinales porque no hay seguridad y porque no hay policía municipal. No hay policía municipal ni turnos de policía municipal por la noche. De tal forma que aquí en Caspe, por la noche, los delincuentes campan a su libre albedrío y los españoles no pueden salir. Esta es la normalidad que queremos para Aragón. Bueno, es que ese es exactamente el problema que llega con estos procesos de invasión. Al final la sanidad de los españoles no llega a los españoles y los españoles tienen que pagar una sanidad privada. La seguridad de los españoles, que debería ser los servicios policiales y de la Guardia Civil, cada vez se ven más desbordados porque cada vez llegan más personas a un país que tiene el mismo número de policías, el mismo número de médicos, el mismo número de vivienda y al final los españoles tienen que hacer patrullas vecinales que además son criminalizadas por los medios de izquierda y por los partidos políticos de izquierda. Al final los españoles tienen la sensación de que tienen ellos que buscar soluciones como sea. El problema es que esas soluciones significan que los españoles tienen que poner más dinero de su bolsillo o más tiempo, el tiempo que tenían que dedicar a estar con sus familias, a su trabajo o a sus aficiones. Ahora tienen que dedicarlo a hacer patrullas vecinales. Yo creo que es extraordinariamente grave y que esta responsabilidad la tienen fundamentalmente las políticas del bipartidismo durante los últimos 40 años que han sido aceleradas por Pedro Sánchez con la anuencia del Partido Popular, porque ahora vemos al señor Feijóo aparentemente oponiéndose a todo esto, pero yo quiero recordar que en el Congreso de los Diputados hace solo un año el Partido Popular votó a favor de que se tramitara la iniciativa para regularizar a 500.000 de ilegales que habían llegado a España. Claro, esas personas no sé si se resolverán aquí sus problemas, los españoles vamos a tener más problemas, pero lo que sí sabemos es que hay millones de personas en África en estos momentos intentando comprar los billetes de las mafias para venir a España. Y además jugándose la vida y algunos la perderán por el camino. Y después nos pondrán las imágenes de esas catástrofes y de esas muertes en los telediarios para que todos nos sintamos muy mal y estemos muy compungidos. Y yo quiero acusar directamente a los partidos políticos que promueven la inmigración masiva de ser responsables no solo de la inseguridad en las calles de España, sino de todas las muertes de inmigrantes en el Mediterráneo. ¿Qué le parece que Pedro Sánchez no haya asistido hoy al Senado y tampoco al funeral de Estado por la tragedia de Adamuz? Envía a María Jesús Montero y por otro lado los familiares de las víctimas no quieren tomarse la foto en el gobierno, nos dijeron que no van a ese funeral, no se prestan para ese show. Pues me parece muy lógico, porque al final es un gobierno responsable por todas sus corrupciones de la falta de mantenimiento de las infraestructuras en España y en concreto de las vías férreas sobre las que ya había muchas denuncias y donde en muchas ocasiones había usuarios, ingenieros y maquinistas que estaban advirtiendo de los problemas. Es normal que los familiares llamen asesinos a los miembros del gobierno. No sé cómo los miembros del gobierno se atreven algunos a ir a un funeral. Comprendo que Sánchez no vaya. Sánchez está en el búnker de Moncloa o en el búnker de Bruselas o en el búnker de la política internacional donde puede hablar sin que los españoles le digan lo que piensan, pero no puede estar en las calles ni lógicamente puede estar en los funerales. Ya vimos lo que pasó en el funeral de la Dana, en ese que montó la izquierda para encalomar la responsabilidad solo a unos. Bueno, pues eso es lo que iba a pasar en este momento con el gobierno. El señor Sánchez no tiene valor para escuchar a los españoles. Y además odia a los españoles y por eso quiere sustituirlos. Cuando el señor Sánchez ve que las encuestas dicen que 600.000 españoles van a dejar de votarle a él y muchos de ellos para votar a Vox, pues lo primero que piensa es en cómo sustituirlos.
inicia los procesos de regularización de personas a las que va a haber que dar ayudas sociales para mantenerlos, que se pagan con los impuestos de los españoles, y a partir de ahí empieza a correr el plazo para que esas personas puedan ser nacionalizadas. No llegarán a tiempo para esas elecciones, pero Sánchez ya ha nacionalizado a 1 millón de personas y están acelerando los procesos de nacionalización fraudulentos, dando la nacionalidad a gente que ni siquiera sabe español o que no ha renunciado a la nacionalidad de origen cuando es exigible según la legislación. Eso está pasando en España. Nosotros cuando lleguemos vamos a hacer una auditoría de todo esto y vamos a revertir la política migratoria. Y el que entre ilegalmente en España va a ser repatriado. El que cometa delitos en España, sea legal o ilegal, se va a ir y va a ser deportado a cumplir las penas en las cárceles de su país. Y el que esté en España, aunque esté legal, viviendo del esfuerzo de los demás y no queriendo trabajar, también se va. Vamos a iniciar un proceso de remigración para esas personas, porque nos están contando permanentemente que aquí hace falta gente, que los españoles no quieren trabajar. Hay un 10% de paro entre españoles, por cierto, y muchos de los que trabajan en trabajos precarios no les permiten vivir ni comprar una vivienda, pero hay un 15% de paro entre los extranjeros legales y hay un 25% de paro entre los africanos legales en España. No quiero saber, porque no tengo el dato, de cómo debe ser el nivel de paro en un sitio como Caspe entre los extranjeros que están legales. Y eso es un problema muy serio. O sea, que dejen de decir que los españoles no quieren trabajar. Los españoles lo que no quieren es ser esclavos. Los españoles quieren tener unos salarios dignos que les permita pagar una vivienda, pero aquí está todo colapsado. Si metemos a 3 millones de personas en 5 años, claro, esas 3 millones de personas necesitan un techo. Si las viviendas son las mismas, ¿qué pasa con la vivienda? Pues que se colapsa y que se encarece. Y ese es el problema que muchos no quieren ver. No lo quieren ver, no. No quieren dar respuestas y no quieren hablar de ello porque lo han provocado ellos con sus políticas. Hoy está Óscar Puente, el ministro de Transporte en el Senado, está defendiendo su gestión, dice que no hay nada que ocultar y que las infraestructuras ni están olvidadas ni están abandonadas. Dice que eso es un bulo más. ¿Qué tiene que decir al respecto? Pues que el señor Puente ha dado ya 7 versiones desde que comenzó todo esto, desde que pasó la tragedia, y dará 77, y que no tiene ningún escrúpulo, estaba mucho más pendiente de tuitear que de otra cosa. El señor Puente va a acabar haciendo bueno a Ábalos, que está en prisión, y que era el ministro de Transportes, bajo el cual se produjeron las mordidas y el intento de colocación de señoritas de compañía en algunas de las instituciones o de empresas asociadas a Renfe y a DIF y en algunas contratas que eran las encargadas del mantenimiento de las obras. Yo creo que el señor Puente va a tener que asumir muchas responsabilidades y además creo que serán penales y que tendrá que sentarse en un banquillo. Lo que me ha parecido indignante en el Senado es la pelea entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Gritaban Puente dimisión. Hace una semana estaba el Partido Popular del señor Juanma Moreno compareciendo con Puente, igual que hicieron después de la Dana, comparecer conjuntamente. ¿Qué es lo que pasa? Que nos dicen que no se puede discutir, que es el momento del luto, y una semana después el Partido Popular empieza a gritar dimisión a aquellos con los que estaba compareciendo una semana antes. Igual que el señor Feijóo, cuando convoca manifestaciones y después acude a reuniones con el presidente del gobierno al que ha llamado mafia. Lo del Partido Popular es verdaderamente incomprensible, pues es una estafa muy inconveniente para los españoles en un momento que lo que tenemos enfrente es una mafia cuyo capo es Pedro Sánchez y que tiene a unos personajes verdaderamente siniestros como el ministro de Transportes en estos momentos. ¿Ha cuestionado el dato del 30% oficial en cuanto a la inmigración en Caspe? ¿Tienen en Vox un dato diferente? Y también preguntarle con respecto a la delincuencia si también tienen datos. No, nosotros no somos el Estado, no tenemos datos, pero lo que tenemos es el contacto en la calle. Si uno entra a Caspe y ve que delante del centro de salud está agolpada gente y solo son extranjeros, pero nos dicen que aquí solo hay un 30% de extranjeros, pues lo que hay que pensar es que o hay muchos más de los que nos dicen y esto está lleno de ilegales, o también hay que pensar, y probablemente no son opciones alternativas, sino que se producen las dos a la vez, es que hay muchos españoles que ya no van a la sanidad pública, porque se sienten expulsados, porque no les atienden a tiempo. Porque hay alguien esperando y ve que llega uno más mal educado pegando voces y los sanitarios tienen que atenderle. Y algunos vienen con muy malas costumbres, agrediendo también a los profesionales de la salud. Y eso está pasando. Nosotros, lógicamente, no tenemos datos, pero llegaremos al gobierno y tendremos los datos necesarios. ¡Ensucia tu pueblo! Nada, a vosotros, muy amables, muchas gracias. Venga. ¿Y qué ha gritado? Pues escuchábamos en directo a Santiago Abascal, esa rueda de prensa, esa comparecencia ante los medios de comunicación dentro de esa campaña electoral que se está desarrollando en Aragón, con la vista puesta en ese 8 de febrero, en esos comicios autonómicos. Víctor Manuel, te había cortado.
Para dar paso a Santiago Abascal, no te preocupes, estábamos terminando este tema de la regularización masiva. Gracias, Natalia. Voy a ser breve. Lo que estaba terminando ya era que nadie puede estar de acuerdo con la inmigración ilegal, que en este caso hay que tener en cuenta que la discriminación tiene que ser, no existir para ninguna de las partes, que creo que es una cuestión absolutamente demagógica, política y económica, por lo que se está llevando a cabo todo el tema, y que debe de estar regularizado legalmente y conforme a una situación jurídica de total y absoluta seguridad para las partes. Todo lo demás no nos sirve porque hay muchas cuestiones que estamos viviendo y que los propios inmigrantes, repito, que están legales en España desde hace mucho tiempo, pueden ser los primeros discriminados en cuanto a su situación que están viviendo. Por lo tanto, masificación en regularizar una inmigración ilegal, nadie puede estar de acuerdo porque no es bueno ni es dañino. Lo que hay es que regularizar una situación conforme a ley. Como se ha dictado que es mediante un Real Decreto, entiendo que es una manera también de realizar esta legislación por parte del Gobierno de una forma mucho más prepotente, vamos a llamarlo así, para que haya menos problemas en cuanto a la oposición en ese acto legislativo. A ver, es que hasta ahora siempre nos han contado, lo digo porque ya estoy desconcertado del todo, que este gobierno gobernaba con reales decretos. E incluso Felipe González hace 2 días llegó a decir que en no sé cuánto tiempo había hecho más decretos, reales decretos, que él con toda una legislatura, Pedro Sánchez. Y que eso era una manera, diríamos, no fraudulenta, pero torticera de legislar. Porque para un Real Decreto se exige urgencia y necesidad y no se puede esperar al trámite normal. Pero, preguntado Ignacio Oces, que de eso sabe, me dice que hay que distinguir 2 cosas, y eso no lo sabía y es una novedad de hoy. Reales decretos con rango de ley y reales decretos sin rango de ley. Claro. Entonces, los reales decretos con rango de ley son lo que hemos oído hasta ahora, que es que los aprueba el Consejo de Ministros, se aplican, pero desde que se aplican y publican tienen 30 días en el Parlamento de convalidarlos. Si se convalidan, lo legislado tira para adelante, si se anulan, se tira para atrás. Con lo cual, según la que hayas organizado, ya la has organizado en 30 días, pero es un tema distinto. Pero la diferenciación también es que el Real Decreto modifica leyes que ya están. Es decir, el Real Decreto Ley es una nueva ley que por eso es necesitada convalidación, pero el Real Decreto está modificando cosas que ya existen y cambia la estructura. Entonces, claro, él me dice que los reales decretos sin rango de ley, que no se llaman así, se llaman reales decretos y más, son temas de reglamento. Claro. Y eso sí que lo puede hacer el Consejo de Ministros, pero tiene que estar en el marco legal. Entonces no sé qué marco legal... Pero si tú perviertes esa ley hasta el punto de que ya desvirtúas la ley original, va directo a una demanda, porque lo que estás haciendo es pervertir la ley, estás contraviniendo la ley original. Claro, entonces lo que habría que ver ahora, el resto de partidos que no están de acuerdo con eso, es si hay algún tipo de alguna manera de pillarlos, con que la ley diga que para que un tío se le legalice tienes que saber el certificado de penales y el otro no lo pone. Pero pues yo más que si me permites, José María, que tú eres un hombre, sois bastante sabios, si me permite, más que la palabra pillarles... yo soy preguntón. Más que la palabra pillarles, yo utilizaría si se está vulnerando un derecho que nos afecta a todos. Es decir, es que este tema... Y otros más se están utilizando como si aquel que no está de acuerdo con un asunto está actuando de una manera xenófoba. Y es que, o como cuando alguien dice, hombre, yo respeto a los homosexuales, pero yo no soy homosexual. Es que está usted ya yendo contra la homosexualidad. Todo esto lo que está ocasionando, en mi opinión, es una falta de libertad en la expresión. Porque si uno va a cualquier lugar, sea una cafetería, un medio de comunicación, o vaya usted donde quiera en un debate entre amigos, como digas algo que va en contra de cualquier idea que puede ser considerada moderna, ya te tachan de algo que da igual, pero de todo lo malo, que si facha, que si no sé qué. Entonces, eso es lo que está conllevando también una situación que incluso en los Estados Unidos, que yo no soy a favor de muchas de las cosas que están ocurriendo, porque cada uno mira en su terreno, y los norteamericanos van a
lo suyo y lo otro va después, es mi opinión, aunque ha habido cosas que ciertamente merecen la pena cómo se ha actuado, pero van primero en favor de los norteamericanos, que es los que en el caso les gusta, pero es que hay muchas cuestiones que se está utilizando como si ya no tuvieras esa libertad de expresión para poder hablar. Pero vamos, es decir, y hay muchísimos periodistas que lo están manifestando en ese sentido, es decir, ¿por qué yo no voy a poder decir algo que pienso sin perjudicar al de al lado? Es que yo por eso ya no tengo ese derecho a poder decir. Pues eso es lo que está ocurriendo ahora. Y en este entiendo, por lo menos yo es lo que estoy viviendo, yo que soy un hombre que siempre he sido un tremendo admirador de alguien muy poco leído en España, que es don Miguel de Unamuno. Sin embargo, muchas veces cuando habla de eso te tachan, uy, es que era muy de derechas, pero que aquí no es una cuestión de derechas o izquierdas, señores y señoras, que aquí es una cuestión de convivencia y de tener un mínimo de dignidad en nuestra vida. Todo lo demás es un ánimo torticero, económico y político, dicho sea con todos mis respetos. Dejando hablar de uno de los sectores principales, de uno de los sectores primordiales de nuestro país, como son los ganaderos y los agricultores, porque de nuevo hoy se han vuelto a echar a la calle, en este caso en Valencia. Cerca de 200 tractores se han sumado a la manifestación agraria que recorre este jueves toda la ciudad de Valencia en protesta por esos acuerdos comerciales de la Unión Europea firmados sin reciprocidad, como el tratado con Mercosur. Ganaderos y agricultores se sienten defraudados y engañados por malos acuerdos. Como decíamos, estas marchas, estas tractoradas se iban a repetir en varios puntos del país durante la jornada de hoy, aunque de cara al 11 de febrero está organizada en la capital, en Madrid, una de las manifestaciones, concentraciones más grandes para volver a mostrar su malestar contra esas políticas europeas, contra ese acuerdo de Mercosur, aunque de momento, como les veníamos contando en los últimos días, está paralizado. Y aquí también alguien nos está engañando y yo no sé exactamente quién es. Y me explicaré. Argumento que se dice, ¿por qué Italia ha votado a favor asombrando a propios y extraños? Porque en teoría Italia no estaba a favor de eso. Y si no hubiera estado a favor, ese acuerdo no seguía adelante porque no había la proporción en Europa. Y dicen, porque Meloni ha negociado una serie de limitaciones que hace que el campo y el agro y la ganadería italiana esté tranquila. Si eso es verdad, quiere decir que los países podían negociar. Ya me extrañaría. Pero que España no ha negociado nada. El ministro, cuando le preguntan al ministro de España, dice, ¿pero de qué se quejan ustedes? Si es que, como hay controles, no va a entrar nada de allí que no cuadre con lo que exigimos aquí. Entonces vas a preguntar a los controladores y te dicen, claro que hay controles. Uno cada, no sé si son 100.000 containers, se controlan, una cosa de este estilo. Entonces, pues llega un momento que dices, oiga, váyanse, no sé, ¿dónde? Pero hay un punto, yo no sé si lo de Meloni va por ahí, que tiene que ver con las salvaguardas, que si tú identificas que están importando un determinado producto por debajo de la calidad del producto que tienes aquí, le puedes meter un arancel. Que esos son pero que no deja de ser un arancel económico mínimo sobre lo que Pero si el control se produce uno cada 100.000 claro, no tiene ningún sentido. cada 10.000 containers, claro. Vamos, entra por los puertos europeos lo que quieras, puedo entrar yo y toda mi familia. Pero es que además hay Tengo una posibilidad de 1 sobre 10.000, ya me explicarás el principal tú. problema del Pacto Verde, etcétera, en Europa es que a los agricultores y a los ganaderos les han puesto una serie de reglas y normativas para trabajar en el campo y en la ganadería que desde Mercosur no se impiden competir con caso. los que no los Entonces, tienen. tú estás compitiendo en inferioridad de condiciones. Pues según parece, Meloni llegó a entender que lo había resuelto en base a negociar no sé exactamente qué es. Entonces, Víctor Manuel, pues alguien te nos pido toma el pelo. brevedad con este o tema, Meloni por a favor. los italianos, o nosotros a Meloni, no sé. Voy a ser muy breve. Yo deduzco de las palabras que hace poquito estamos diciendo, hemos hablado de series de limitaciones que no sabemos, hemos hablado de unas competencias que no sabemos, una vez más saco a colación la palabra confusión e indefensión. El campo, los agricultores y todo el sector alimenticio de este país les están machacando y están absolutamente con una falta de información
tremenda. Por eso, de nuestras propias palabras, yo puedo estar equivocado o no, deduzco la palabra confusión, no hay claridad, no sabemos cuáles son esas limitaciones. Una de las cuestiones que tienen que tener todo pueblo es saber a qué se está ateniendo a los efectos correspondientes. Yo estoy viviendo ahora mismo una situación absoluta de confusión, de todo oscuro y no saber las cosas claras, y aquí lo bueno es que el chocolate es espeso, pero las cosas claras. Descartes, la duda metódica, o sea, o me lo explica o yo no entiendo nada. Claro, pero es que cuando uno llega a una duda tan absurda, tan total, llega un momento en que no solamente no entiende nada, sino que entras en un estado depresivo de ansiedad y de problemas económicos porque no sabes a qué atenerte. Por eso, y ya termino, Natalia, creo que es fundamental que las protestas que se realicen tengan un sentido de información, que se dejen de jugar ya con nosotros, con el debido respeto. Yo creo que se está jugando mucho en determinadas facetas con los ciudadanos españoles, y creo que hay que hablar con más claridad y con más sinceridad para que en este caso de verdad demuestren que se está gobernando para todo el país español. Sin duda, pues seguiremos muy de cerca todas estas movilizaciones y todos los pasos que Mercosur y todas esas políticas agrarias europeas dan con respecto a nuestros agricultores y ganaderos españoles. Vamos a volver a redacción porque allí está Alba Sánchez, que nos va a traer la última hora desde el Senado. Ya saben, desde las 11 de esta mañana, Óscar Puente está dando explicaciones sobre ese accidente en Adamuz. Puente defiende su gestión y ha recalcado que tanto él como su equipo fueron conscientes desde el primer momento de que ese impacto en el tramo de Adamuz se produjo entre dos trenes, y además achaca el resto de informaciones a bulos conscientes lanzados por la política derecha y por la derecha política mediatizada, y dice que a esa derecha no le importa el dolor de las víctimas. Además, también ha respondido a una de las cuestiones clave. Insiste en esa cuestión de la reprobación del... Parece que hemos perdido el audio de mi compañera Alba. Vamos a intentarlo solucionar para que nos termine de contar esa última hora, pero me voy a otra compañera, me voy a Marina Neila, porque nos va a contar cómo va a ser el funeral que a partir de las 6 de la tarde comienza en Huelva, en el pabellón deportivo Carolina Marín. Será en Huelva, en el Palacio de los Deportes de Carolina Marín, a las 6 de la tarde. Será una ceremonia organizada por el Obispado y es un acto abierto al público. De hecho, se prevé un dispositivo especial de movilidad con transporte público para facilitar la asistencia y evitar tráfico en la zona. Y será así, como pedían muchos de los familiares, una ceremonia religiosa para despedir a las 45 víctimas de este fatal accidente. Por cierto, el funeral laico previsto para el día 31 sigue pospuesto. El gobierno dijo que se posponía porque los familiares no podían llegar, pero lo cierto es que muchos de ellos, además de no querer que fuera un funeral laico, argumentaron que no iban a asistir de todas maneras porque no querían compartir espacio con los que consideraban responsables del accidente. El malestar fue tremendo. Los reyes Felipe VI y Leticia han sido los primeros en confirmar su asistencia, además de muchos representantes institucionales. La ministra María Jesús Montero irá en representación del Gobierno central, junto con los ministros Ángel Víctor Torres y Luis Planas. Eso sí, no se prevé que pase por allí el ministro de Transportes, Óscar Puente. Eso es, ni Óscar Puente ni tampoco el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirán a ese funeral, que como decíamos será a partir de las 6 de la tarde. Así que está previsto que Alberto Núñez Feijóo también asista a esa cita. Lo comentábamos al principio, ¿nos sorprende o no nos sorprende la presencia de María Jesús Montero? A mí mucho, me parece que me sorprende a mí. Es una provocación. Y creo que la va a sorprender a ella la actitud de la gente. Es una provocación, lamentable. Si ya te han dicho no queremos políticos, no vayas. Y además porque va ella. No vayas. Porque es candidata a Andalucía. Andalucía. Si no queremos políticos, no vayas. Desde el rey al último, no vayas. Yo creo que el rey iría, aunque hubieran dicho no quiero político. ¿El rey es político? Lo considero una estructura un poco distinta. No, pero es político. Los presos retenidos en Venezuela y todo eso, el rey es político ya, no es... Yo pienso que el rey hace bien. Dejadme volver a redacción porque parece que hemos recuperado el audio de mi compañera Alba Sánchez. Cuéntanos esa última hora, ¿por dónde pasa con Óscar Puente en el Senado?
Sí, Óscar Puente ha contestado a esa pregunta sobre la renovación de las vías y ha insistido en que la renovación completa de las vías, de las infraestructuras ferroviarias, de manera simultánea es imposible, es una obra imposible y que, por tanto, y bajo protocolos, se estaban realizando las obras por tramos en cuestión en función de la gravedad, la urgencia de esas incidencias notificadas. Por su parte, el Partido Popular ya ha avisado de que habrá una investigación de una comisión de investigación en el Senado para Puente. Pues muchas gracias, Alba. Intentaremos ver si podemos escuchar parte de Óscar Puente, lo que ha dicho en esa comparecencia en el Senado. Os había cortado, estábamos dialogando, estábamos debatiendo sobre la presencia de María Jesús Montero en ese funeral. Ignacio. Yo opino como Julio, es decir, es que el dolor de las víctimas en algo tan personal y tan íntimo como debe ser un funeral, pues es que no hay que ir a figurar, sino que simplemente... Pero si además te han dicho que no vayas. Eso es. Pero si te han dicho que no vayas. Reservado el derecho de admisión. Es un momento para la oración. Creo que en el pecado tendrá la penitencia. Ángel Víctor Torres también se ha confirmado que también va a asistir. Otro que tal baila, ya verás. Lejos de evitar políticos, parece que el gobierno no ha captado ese mensaje. Sí, Feijóo tampoco pinta nada, ¿eh? Efectivamente, Alberto Feijóo Núñez no pinta Feijóo nada, también va a ir. porque que sepa yo ni es ferroviario. Pues se va a comer el marrón. Hijo de ferroviarios. Porque cuando estén chiflando a María José, Feijóo está muy cerquita. Ya se encargará la otra de estar cerca. Claro, para que el pitido sea para todos. Yo no lo entiendo, pero bueno. Pues, Alberto, no vayas, es una veremos trampa. a ver esa repercusión política que tiene su asistencia. Nosotros nos vamos, ya saben, les cito como siempre mañana a partir de las 12 del mediodía, pero ojo porque hoy a partir de las 5:30 de la tarde aquí vamos a tener un Dando Caña especial como previa a este funeral que va a tener lugar en Huelva a partir de las 6 de la tarde y que también podrán seguir en directo aquí en El Toro Televisión. Hasta entonces.